Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como siempre suelo decirles, brodercitos y sistercitas, brodercitas y sistercitos también, los cuatro. Los cuatro es un gusto tenerlos por aquí y agradecerles que me acompañen. Hoy esto es El Rey va Desnudo, esto es nuestra revista semanal del Rey va Desnudo, para separarla de lo que hacemos a fondo los miércoles. Y yo soy Mauricio José Schwartz, cosa que se me suele olvidar decir, cosa que luego algunas personas me reclaman. ¿Por qué no dices cómo te llamas? No sé. A lo mejor quiero estar de incógnito. No, no es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Deseamos un día más, un jueves más, en el que vamos a comentar un montón de cosas que han ocurrido la semana, que ha sido enormemente interesante y al mismo tiempo inquietante y al mismo tiempo preocupante. Pero la idea, como siempre, es cuestionar lo que nos rodea, hablar de cosas que nos resultan relevantes y pensar distinto, incluso de los que nos dicen que hay que pensar distinto, porque generalmente lo que te están diciendo es piensa como yo, y eso es lo que no vamos a hacer. Por cierto, para los mexicanos una cosa, el jueves próximo vamos a hablar de los mentados libros de texto, que ha sido un desastre aterrador en México. Bueno, pues es eso. ¿Y qué más tenemos hoy? Bueno, tenemos el vídeo de ayer que no saqué la miniatura. Fíjense qué desastroso estoy que no saqué la miniatura. Pero el día de ayer hicimos un vídeo sobre las personas que dicen ser la reencarnación de Cristo. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención por todo lo que esto implica. Decir yo soy la reencarnación de Cristo implica un montón de cosas, un montón de creer, no en este hecho simple, ¿no? Es decir, creer que uno es el Hijo de Dios que nació de María Virgen, que ya le pregunté el otro día a ChatGPT si María, bueno, luego les hablamos de ChatGPT, porque hay un chat, puedes hablar con Cristo, con María y con los apóstoles, es una maravilla. Creer que naciste de María, que naciste virgen, que eres el Hijo de Dios, que hiciste milagros, que conviertes el agua en vino, que caminas sobre el agua, que resucitas a los muertos, que curas a los enfermos, que multiplicas los panes y los peces, que haces que se sequen las higueras, que puedes sacar a los diablos de una persona, pero si los diablos te piden casa, pues les desgracias la vida a unos pobres cerdos que pasaban allí y al dueño de la piara de cerdos, por supuesto, al que hundiste, en la famosa historia de los puercos de Gadar, que es parte de los evangelios y por lo tanto los cristianos la creen. Creer en todo eso, creer que predijiste tu muerte, creer que Judas te traicionó, creer que te agarraron y te torturaron horrorosamente antes de matarte de una manera espantosa y luego reviviste al tercer día y ascendiste a los cielos, y desde entonces, que calculamos que es el año 26 de la era común, porque como hemos comentado está desfasado, los cálculos que se han hecho de la era de Cristo, pues están desfasados 7 años. Si Cristo nació en tiempos de Poncio Pilatos, pues tiene que haber nacido en el año 7 antes de Cristo, por raro que suene. Por eso le llamamos antes de la era común. La era común es la actual y la de Cristo son 7 años más, o sea, estamos en 2030 de la era de Cristo. Y entonces, durante estos 2000 años, pues has estado allí como mirando a ver qué pasa, o jugando World of Warcraft, o Dungeons and Dragons, o póker, o algo por el estilo, y de pronto has decidido regresar en la persona de los tipos a los que mencionamos en el video. A mí me parece maravilloso que sea la gente capaz de creer todo eso en su cabeza y luego que no lo pueda sustentar, no sé, convirtiendo un vaso de agua en Coca-Cola, aunque fuera, por cierto. Provecho. Convirtiendo agua en Coca-Cola, ya no te digo en vino. Yo como no bebo, pues no podría constatar que ha convertido el agua en vino. Pero todo lo que hay que creer para sentirse la reencarnación de Cristo me llama mucho la atención. Y son cientos y cientos de personas, sobre todo en el siglo XX, me imagino que el XXI será igual de aterrador. En el siglo XVII encontramos uno, en el siglo XVIII dos, en el siglo XIX un porrón, en el siglo XX 3 porrones y el XXI pues va para allá. Así que por eso hablamos de los que creen que son la reencarnación de Cristo, lo que esto significa y las consecuencias que tiene. Por las consecuencias que tiene generalmente nunca son amables, alegres y luminosas, sino que siempre son oscuras
o generalmente son oscuras, terribles, cuando no directamente mortales. Pero bueno, ese fue el vídeo de ayer, del que no saqué la miniatura, porque por la misma razón que alguien me preguntaba, y ahora voy a ir al chat, pero lo comento porque viene al caso. Alguien me preguntaba si yo no voy a hacer tu tele rusa. Sí la quiero hacer, el problema de siempre es que no me da la vida. Tengo una cantidad de trabajo. Estoy metido en un proyecto de trabajo nuevo, totalmente distinto. Las horas que le dedico a YouTube ya son bastantes. Y entonces, pues no he tenido tiempo de hacer tuteles rusas las 2 últimas 3 semanas. Cosa que además está mal porque se han dicho barbaridades. Han dicho tal cantidad de locuras los propagandistas de Putin que es increíble. Pero a ver si con lo de Prigozhin, que vamos a hablar de ello, pues recupero tuteles rusa. Pues disculpen ustedes que no lo haya podido hacer. Me preguntaban, a ver, vi su video donde habla de a quién le permite opinar en las plataformas y quién no. ¿Qué opina de que ahora Elon Musk quiere eliminar la opción para bloquear cuentas en X? Que es bobo, porque después las puedes mutear. El bloqueo básicamente es para tontos de entrada. Hoy, por ejemplo, preparando este video, este streaming, descubrí que Jaime Maussan me tiene bloqueado. Me dio muchísima risa, ¿no? Claro, tengo varias cuentas de Twitter. Ustedes no saben cuáles son. Tengo varias cuentas de Twitter, usé una de ellas, entré, vi lo que tenía que ver de las barbaridades que dijo Maussan y volví a mi cuenta normal. Es decir, para leerlo, si quieres leer lo que otro dice sobre ti o dice sobre algún tema que te interesa, pues con tener otra cuenta de Twitter te vale. Pero el bloqueo es más de nada para la tranquilidad de uno y el mute vale lo suficiente en lugar del bloqueo. No sé por qué hace eso Elon Musk. No tiene ninguna necesidad, no es lógico, no le aporta nada a la plataforma, no le aporta nada a la experiencia de nosotros como usuarios. Es simplemente que se le van ocurriendo cosas, es como Donald Trump, como López Obrador, ¿no? O como Milei. Se les van ocurriendo cosas que les parecen geniales cada 3 días, o cada 2 en los peores momentos. Entonces, pues, que elimine el bloqueo me parece bastante idiota, pero bueno, es su empresa. Yo espero que Threads llegue lo más pronto posible o que alguien inteligente haga un clon de Twitter que funcione. Ya entré a Mastodon. Vamos, es un planteamiento absolutamente insostenible. ¿Cómo ves que? Bueno, vamos a hablar del líder de Wagner, de lo de Prigozhin, vamos a hablar ampliamente, ni les comento. Accidente u otra cosa. Y esto, bueno, porque todo el mundo está hablando de ello. Sobre el caso de las ganadoras de la Copa del Mundo, a mí me encantó verlas jugar, además. Creo que ahí hay gente que tiene una capacidad de juego extraordinaria. Olga Carmona tiene un toque brutal. Es defensa, la que marcó los goles para pasar de la semifinal a la final y para ganar el campeonato. Es defensa, Olga. Jenny es una extraordinaria jugadora. Cata Cole es una portero con una portera con una solvencia enorme bajo los palos. Todo eso a mí me gustaría hablar de eso, pero hay mucha gente quejándose de que no se habla de eso, de Salma, ¿no? Salma es una chica que tiene 19 años, ha ganado sub-17, campeonato sub-17, campeonato sub-20 y ahora campeonato mundial. Y ahora a los 19 años, ¿qué puede hacer? Pues seguir ganando campeonatos mundiales o ganar campeonatos en las grandes ligas, irse al Manchester City femenino, no sé. Pero a los 19 años tienes tres campeonatos mundiales. Pero hay gente que se queja de que no se esté hablando de ella, sino se está hablando del baboso del presidente de la federación. Si te quejas de eso, habla de ellas. Hay mucho que hablar de buen fútbol, de construcción, de un buen entrenador, de un desenvolvimiento adecuado en la cancha, aplastando a 2 máquinas que son Suecia y el Reino Unido. Me parece maravilloso todo eso. Pero es que los que se quejan de que no se habla de ellas es que no quieren hablar de ellas, quieren hablar de su tema. Quieren que el tema sea asqueroso, insostenible, inaceptable, incorrecto,
por supuesto, punible beso que le plantó el baboso Rubiales a Jenny Hermoso. Bueno, Jenny Hermoso no debió haber sido sometida a esa indignidad, es algo que está muy mal hecho. Si se lo haces a un jugador, probablemente tampoco reacciona, pero las ganas de romperte la cara las va a tener de todos modos. Es decir, si le plantas ese beso a un jugador hombre, igual tampoco reacciona. Los que se han ido en contra de Jenny porque no le dio un sopapo, son bobos. Estás hablando de tu jefe, estás en el momento más importante de tu vida, eres una persona joven, tu futuro depende de este mamarracho. No le iba a dar ni un rodillazo ni un sopapo, sino aguantar. Y creo que el jugador hombre lo hubiera aguantado igual, ¿no? Sin que le hubiera gustado de todos modos y sin que fuera propio para nada. Rubiales debe dimitir, probablemente sí, debe dimitir, debe ser llevado a una rendición de cuentas y punto. No hay más. Hablemos de las jugadoras. Hablemos, por ejemplo, de que yo tengo, ustedes saben, la gente que ve este streaming, sabe, por ejemplo, que yo tengo una compañera del Partido Socialista Obrero Español que es lideresa de los gitanos aquí en Gijón, que la adoro además, Adela, y que sus nietas, por ejemplo, hace unos días una de sus nietas sacó servicio social como licenciatura. Y ella defiende mucho que las gitanas salgan de aquella opresión brutal a la que han estado sometidas durante generaciones y generaciones. Y ella sacó adelante a sus hijas y ella sacó adelante a sus nietas y ahora las nietas van a la universidad, cosa que ya no está muy bien vista en la mayor parte del pueblo gitano por sus tradiciones, porque no ha dado los pasos necesarios hacia una visión más razonable del papel de la mujer en la sociedad. Adela Garro estaba encantada por el gol, por el pase de las semifinales a la final, porque lo había marcado Olga Carmona, porque Olga Carmona es parte de la comunidad gitana. Y eso es importante. Y que haya metido el gol en la final, hombre, es maravilloso. Y que su padre la haya impulsado su carrera es importante también para meter las cosas en la cabeza a algunos hombres gitanos o muchos hombres gitanos que siguen teniendo una visión del siglo XIX. ¿Sí? Eso es importante. El otro baboso tiene que ser llevado tiene que levantarse un expediente, abrirse un expediente, ver si hay leyes o reglamentos suficientes como para decir que ha cometido una indignidad enorme sobre una jugadora sin el consentimiento de ella y por lo tanto debe ser sometida a una sanción. Punto. Eso es aparte. Lo importante es lo otro. Pero ni siquiera los que se quejan de que no se habla de ellas están hablando de ellas y eso me cabrea muchísimo. Porque finalmente lo que quieren es seguir con su agenda. Es usar el acontecimiento no para defender a Jenny del mal rato que le hizo pasar este imbécil. No. Para que Jenny sea el pretexto para que nos cuenten su historia otra vez, para que nos digan que Irene Montero es maravillosa porque Irene Montero inventó el consentimiento. No, mira, las mujeres han luchado por el consentimiento durante décadas en muchos países, por la idea de que no es no. Esto empezó fácil 200 años antes que naciera Irene Montero. Y lo lamentable es que cuando lo legisló Irene Montero lo legisló mal, cuando todo el mundo le dijo que lo estaba legislando mal, y ahora lo que quieren es hablar de Irene Montero. No quieren hablar, por ejemplo, de los paradones de Catacol. Ese momento en la final cuando sale del área chica y pesca el balón y dice, ya te pasaste un minuto más después de meterle tantos minutos de compensación, ya, ¿no? Ya la árbitra se vio obligada a pitar. Eso es lo importante. Entonces, pues bueno, ¿crees que es el libre? Esta ya le hemos contestado un montón de veces, pero lo voy a contestar rápido. ¿Crees que el libre albedrío es una ilusión o realmente somos capaces de tomar decisiones completamente autónomas? No creo que seamos capaces de tomar decisiones completamente autónomas. Todas nuestras decisiones están por lo menos condicionadas por cómo somos, por cómo pensamos, por lo que hemos vivido, por nuestras experiencias, por la situación del momento, por las personas con las que estamos, por nuestro estado de salud en un momento determinado, etcétera, etcétera. Era lo que hablábamos la semana pasada de que la libertad absoluta no existe. Pero necesitamos la ilusión del libre albedrío. Y actuamos como si lo tuviéramos. Y si mañana, y esta es la pregunta que siempre les hago yo a los filósofos, y ahí es donde se quedan siempre como
como esos robots que se quedan pegados en las malas películas de ciencia ficción. ¿Sí? Peligro, Will Robinson, Peligro. El que entienda esta referencia a Peligro, Will Robinson, Peligro, es muy viejo, ¿ok? Si mañana se demostrara fehacientemente, sin sombra alguna de duda, que todas nuestras acciones están predeterminadas y que no tenemos libre albedrío alguno, seguiríamos actuando como si lo tuviéramos. Porque no sabríamos actuar como si no lo tuviéramos. Entonces es una discusión en el vacío. Lo más probable es que tengamos muy poco si lo tenemos, pero da igual. Da completamente igual. No cambia en nada el significado de nuestra vida, no cambia nada el significado de cuando conocemos a alguien y queremos ligar directamente, cuando queremos provocar el interés de alguien como pareja, cuando criamos a nuestros hijos y le decimos no hagas eso porque te lastimas, cuando saludamos a nuestros amigos y los queremos y nos vamos a tomar una copa con ellos y yo Coca-Colas y hablamos, ¿no? Cerveza 00 también tomo. Cómo nos comportamos con la gente a nuestro alrededor, todo ello lo tenemos que hacer como si fuera una decisión libre y autónoma nuestra, aunque se demostrara que no lo fuera. Entonces, es una pregunta tan vacua como el color de la tristeza de las piedras, que es una de las cosas que suelo decir con enorme frecuencia. Dice... Sergio Montes Vázquez dice que recuerda haber visto artículos míos en revistas de computación como PC Semanal. Sí, yo en PC Semanal escribí mucho tiempo y creo que fui de los primeros, me atrevo a reclamar alguna primicia, que tratamos de analizar la influencia del surgimiento de Internet y de la informática en general sobre la sociedad. Yo tenía una página que se llamaba Circuito Impreso, si mal no recuerdo, en PC Semanal, y hablábamos de eso, hablábamos de avances que había tenido igual videojuegos que aplicaciones o programas o el desarrollo de Internet y de los BBS en aquel entonces, los tablones electrónicos, y cómo estaban influyendo en la realidad de nuestra sociedad, porque eso es lo que creo que es lo verdaderamente importante. Sí, mucho tiempo escribí en PC Semanal, años y años. Dice, ya di like, pero si ves que no llega el del no me gusta, me avisas y lo cambio. Ay, qué simpático. Es bueno, es bueno. La polémica en torno a José Manuel Soto, a mí me ha sonado a censura, sí, a mí también. A ver, José Manuel Soto es un facha asqueroso, que ha dicho unas cosas tremendamente desagradables, que por eso no debe cantar en mi pueblo, no. Si alguien lo quiere oír cantar, que lo oiga cantar, yo no tengo ningún problema. Es su libertad de expresión. Y sí leí a algunas personas diciendo, ¿a poco eso es libertad de expresión? Pues sí, que un fascista, que un sujeto lleno de odio, que un sujeto atrabiliario y desagradable diga cosas asquerosas, es la libertad de expresión. Exactamente eso es la libertad de expresión. Que te digan cosas que no quieres oír y que te resulten desagradables y que esa persona tenga derecho a decirlas y tú derecho a ignorarlas o a refutarlas, pero no a causarle consecuencias de otro tipo. Yo he defendido a Pablo Hasél, por favor, el tipo no tiene una neurona en condiciones medianamente sanas. A Cassandra, la chica esta que también fue perseguida por sus opiniones. He afirmado que deben desaparecer los delitos de opinión que todavía tiene el Código Penal español, incluido el de ofensas a la corona. He defendido a esta gente que ideológicamente me parece marginal y rastrera y despreciable. Es lo mismo que me pasa con Soto, me parece marginal, rastrero y despreciable y creo que tiene derecho a decir lo que quiere decir. Esa es la diferencia entre quienes usan la libre expresión como un arma política para sus fines, pero están dispuestos a quitársela a los demás para sus fines.
y quienes tienen verdaderamente principios. Y si crees en el principio de la libertad de opinión y la libertad de expresión, y crees que, como dijo Rosa Luxemburgo, la libertad es fundamentalmente y ante todo la libertad del que piensa distinto, aunque sea asqueroso lo que piensa, tienes verdaderos principios. Tú defiendes el derecho de la gente a decir horrores, no a hacerlos. Perdón, un bigote que me estoy comiendo. No hacer horrores, no invitar a otras personas a discriminar, a golpear, a asesinar, a matar. Vayan y quemen la casa de fulano. No es una expresión, no es libre expresión de una opinión, es una invitación al delito. No, la libre expresión, ya lo hemos comentado, no incluye eso, no incluye la incitación a la violencia, no incluye la mentira, no incluye la revelación de secretos, es decir, no es total. Pero en el caso de Soto sí me parece que estaba ejerciendo su libre expresión como la bestia que es, ¿no? Un tipo despreciable para mí, a mis ojos, seguramente a ojos de sus amigos, él es un tipazo y yo soy despreciable. Y es en el terreno de los hechos donde vamos a ver quién tiene razón y quién no tiene razón. Pero sí, a mí me sonó enormemente como intento de censura en la izquierda, que celebra, en parte de la izquierda, o en la izquierda más tonta, que sí celebra esto porque no tiene principios. Hay gente que asume su posición política como una religión. Es la gente que no debate cosas, como Irene Montero, como Pablo Iglesias. Solo están allí para hablar con la gente que está de acuerdo con ellos, para escuchar aplausos y para escuchar, ¡ay, qué inteligente eres, qué simpático eres, qué guapo eres, qué brillante eres! ¿Qué sería de nosotros sin ti? Eso es lo que les gusta oír. No les gusta oír a gente que dice cosas, por eso me tienen bloqueado. También Maussan y Pablo Iglesias y el ultrafascista Hermann Terch, entre otros varios, Monedero también, me tienen bloqueado. Por cierto, no viene al caso, pero ¿alguien sabe cuánto está cobrando Juan Carlos Monedero como asesor de Adán Augusto en México? Porque me enteré de que está asesorándolo, parece que sí está llevando parte de la campaña, con el éxito que ha tenido Juan Carlos Monedero llevando campañas, es una cosa impresionante. Un tío no ha dado una, por eso acabó de presentador de un programa cutre de un periódico aquí en España. Y por eso es tan mal político que el que quería ser el alcalde de Madrid no es ni presidente de su comunidad de vecinos. Pero me dicen que está ahora asesorando a Adán Augusto, uno de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República Mexicana. Y pues quisiera yo saber cuánto está cobrando y si parte de lo que está cobrando se lo está llevando como comisión a Abraham Mendieta o Cato Arconada, que son los dos operativos cercanos a Podemos y al entorno independentista o independenazi, que están incrustados en el gobierno mexicano, entre otras cosas por obra y gracia de Pablo Iglesias y de gente amiga de Pablo Iglesias que es a su vez parte del gobierno mexicano. Entonces yo quisiera saber, Monedero cobra siempre de manera muy rara, una vez lo pillaron cobrando un dinero, es que estaba asesorando a Venezuela para crear una nueva moneda. ¿Sabe de creación de una nueva moneda, de una nueva divisa? Monedero sabe tanto como yo de las reglas del curling, o tanto como yo sé de cómo se crea una nueva moneda, es decir, cuáles son los requisitos, las características necesarias para que no te pase lo que le pasa al Bitcoin. No tiene idea, no tiene ninguna preparación, jamás en la vida ha trabajado en una casa de moneda, jamás en la vida ha trabajado en finanzas, jamás en la vida ha trabajado en economía internacional o en intercambio. Pero trajo unos cientos de miles de euros como asesor en Venezuela de esa nueva moneda, y luego, como lo pillaron, tuvo que pagar los impuestos, porque ya se andaba yendo sin pagarlos. Yo sí pago mis impuestos. Entonces, pues quisiera yo saber si alguien sabe cuánto está cobrando Monedero y si parte de ello lo están llevando alguno de los dos operativos cercanos a Pablo Iglesias en México, pues se lo voy a agradecer muchísimo. Sí, simplemente por estar informado. ¿Qué opino del socioliberalismo? Pues que es el liberalismo avergonzado, pero que no tiene la suficiente coherencia como para ser socialdemócrata. Así de simple. ¿Cómo le respondes a alguien que hace psicoanálisis y dices que es pseudociencia y te responde que sí, me hace bien?
Y también te corren con el pretexto de probarlo primero. Sí, también con las drogas te lo dicen mucho. Oye, las drogas te hacen daño. Ya, pero yo me siento bien. No, pero es que de todos modos, aunque te sientas bien, te hacen daño. Y es una sensación imaginaria. Pues es que tú no las has probado. No. Y también te puedo informar qué cosas son venenosas sin haberlas probado. El psicoanálisis te puede hacer sentir bien, pero no te va a resolver tus problemas. Porque desde que lo inventó Freud no le ha resuelto un problema a nadie. Dicho lo cual, vamos a hablar de la presunta muerte, y vamos a ver por qué le llamo presunta y luego vamos a ver por qué no es presunta, de el señor Yevgeny Prigozhin. El día de ayer se informó que el avión particular de Yevgeny Prigozhin había caído en vuelo de Moscú a San Petersburgo, más o menos a la mitad del camino entre Moscú y San Petersburgo, y llevaba 3 tripulantes y 7 pasajeros, uno de los cuales era el propio Yevgeny Prigozhin, y se dijo que los 10 ocupantes del avión habían muerto, cosa que al ver el video, pues es el video del avión cayendo, no tengo el video, pero todas las agencias y medios le pusieron su logotipo, y esto a mí me parece despreciable. No es tuyo, no lo pagaste, no sabemos quién lo tomó. Es muy oportuno. ¿Ustedes saben cuántas tomas hay de aviones cayéndose? ¿Cuántos vídeos hay de aviones cayéndose? Casi da la impresión de que estaban esperándolo. Pero vamos, también eso sería ser muy conspiranoico. Pero vamos, es infrecuente. Pero en todo caso, si uno ve caer el avión, dice, ahí no sobrevive, pero vamos, ni Batman. Entonces, pues se supone que murieron el propio Prigozhin y su cercano asociado y destacado nazi Dmitry Utkin, que era el comandante general de Wagner y que fue el fundador del grupo Wagner en 2014. Esto quiere decir que desde febrero de 2022, desde el 24 de febrero de 2022 hasta hoy, el proceso de desnazificación de Putin ha logrado finalmente matar a un nazi, que es Dmitry Utkin. Si ustedes ven las fotos de Utkin, ya no me dio tiempo de ponerla, pero se tatuó aquí galones de la CSS, los galones que llevaban los oficiales de la CSS. Tipo era siniestro. Bueno, fuentes oficiales dijeron haber identificado los cuerpos de los 2 jefes mercenarios, y en las últimas semanas el señor Prigozhin estaba principalmente ocupado, no sé si lo pronuncio bien, Prigozhin, estaba principalmente ocupado en consolidar la presencia del grupo Wagner en los países del Sahel, esta franja entre el Sáhara y el África subsahariana, donde está Mali, donde está precisamente Níger, que son países que recientemente, en los últimos 3 años, como ya comentábamos aquí cuando hablamos del golpe de Estado en Níger, pues han sido sujetos de golpes de Estado presuntamente promovidos, financiados y apoyados por Vladimirovich Putin, y el más reciente, por supuesto, el de Níger, que fue hace un par de semanas. Estaba muy contento porque iba a tener una gran presencia en África, porque ustedes saben, si uno lleva sus ejércitos a África y es Estados Unidos, pues está muy mal. Pero si es un criminal de guerra y un asesino brutal, genocida, reconocido como mercenario, y se llama Prigozhin y es amigo de Vladimir Putin, pues entonces ya algunos no protestan, ¿no? Porque entonces está bien. Colonizar África está muy mal si lo hacen Francia y Estados Unidos, o Inglaterra o España, pero está muy bien si lo hace Rusia. Hablábamos de principios, pues ahí tienen un caso donde los principios un poco salen por la ventana. Las preguntas. Bueno, como ustedes saben, en 23 y 24 de junio de este año, Prigozhin emprendió una rebelión en contra del Ministerio de Defensa ruso. Se pensó que era contra Putin, pero no era contra Putin, aunque finalmente acabas afectando al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, que es Vladimir Putin. Se opuso a ellos, había llevado varias semanas criticándolos porque no le daban munición, porque no lo apoyaban como él quería, etcétera, etcétera, sobre todo en la defensa de, ahora se me ha olvidado el lugar, siempre se me olvidan los nombres, y decidió
tomar la ciudad, me parece, Rostov, y avanzar hacia Moscú. Y a mitad de camino se regresó porque le había hablado Lukashenko, el de Bielorrusia, diciéndole que parara, que regresara, que no le iba a pasar nada. Cuando le dije que no iba a pasar nada, yo el 25 de junio, es decir, el día siguiente de que terminó la rebelión de Prigozhin en contra fundamentalmente del ministro de Defensa, dije, confirmo mi opinión, Prigozhin es hombre muerto. Caminará, comerá, dormirá, pero ya está difunto, fallecido, finado. Y usaba yo de ejemplo pues, este personaje de The Walking Dead. No era su rebelión en contra de Putin, pero afecta la imagen de Putin, sobre todo porque prácticamente nadie se le opuso. La gente en Rostov lo recibió como unos héroes. Sí fueron bombardeados por la aviación rusa, murieron alrededor de 17 personas, si mal no recuerdo. Pero no, también era brutal que obligara a Putin a tener un enfrentamiento armado en su propio territorio, cuando ni Ucrania se ha metido en territorio ruso. Entonces, la pregunta es, ¿está muerto Prigozhin? No hay forma de saberlo. ¿Lo mató Putin, como dicen algunos, derribando el avión con un misil S-300? Tampoco hay forma de saberlo. Cuando vemos el video, que está por todos lados, el video comienza cuando ya está cayendo el avión. No sabemos si lo golpeó un misil S-300 o chocó contra una bandada de patos, cualquier cosa. El chiste es que cae además como una piedra. No es estas caídas en ángulo de quien viene planeando. No sé, es un jet particular, tampoco tiene grandes posibilidades de planear, hasta donde yo sé. El vídeo comienza cuando el avión ya va dirigiéndose a tierra. En todo caso, parece revelador que esto, casi simultáneamente al anuncio de la caída del avión de Prigozhin, insisto, su avión particular, su jet particular, se anunciara que era relevado de sus funciones el general Surovikin. Surovikin fue el que primero le pidió a Prigozhin que no avanzara hacia Moscú. Pero al mismo tiempo se considera que Surovikin es muy cercano a Prigozhin, y desde ese día, desde ese vídeo que sacó él, por cierto, con un arma apoyada en la pierna, muy raro, Surovikin pidiéndole a Prigozhin que regresara, no se ha vuelto a saber de Surovikin, y ayer mismo se anunció que se le relevaba de sus funciones. Yo creo, si me preguntan mi opinión, Prigozhin está muerto. No se puede dar el lujo Putin de que crean que lo mató y esté vivo. Eso sería otra humillación enorme para un personaje que soporta todo menos las humillaciones. Alguna vez le preguntaron a Vladimir Putin si él tenía capacidad de perdonar. Por cierto que curiosamente, si alguien ve por ahí el vídeo, se lo piensa unos segundos. Cualquiera de nosotros dice, sí, claro, claro que tengo capacidad de perdonar, pero él se lo piensa unos segundos, se rasca y dice, no, sí, da. Pero no todo, aclara de inmediato. Y entonces ya el periodista, que es muy obsequioso como todos los periodistas que no están muertos en Rusia, le pregunta, ¿y qué es lo que no es perdonable? Y dice, la traición. La traición no la puede perdonar, y evidentemente consideró que aquí había una traición. Si no está muerto, si no murió en el avión, en la caída del avión, murió inmediatamente después o inmediatamente antes, Prigozhin no está vivo, porque sería una humillación adicional para Putin. Y la gente preguntaba, ¿y por qué no el té de polonio o alguno de los otros sistemas tradicionales? Caerse por una ventana. Yo creo que Prigozhin desde el 23 de junio no se acerca a una ventana ni a 10 metros. O por las escaleras. La gente en Rusia, la gente que le cae mal a Putin, cae mucho por las escaleras, cae mucho por las ventanas. Es un problema de salud peculiar, porque no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Pero, ¿por qué no eso? Yo creo que, en todo caso, creo que sí se logra demostrar que fue un misil S-300 el que derribó el avión de Prigozhin, pues lo que quiere Putin no es ocultar su participación en la muerte de Prigozhin, al contrario, anunciarla, proclamarla, dejarla muy, muy claro, y ya los canales, digamos, más oscuros de Telegram
rusos han dicho que ha sido el pago a la traición de Prigozhin, que quede muy claro cuál es el futuro de todos los que se le opongan. Tiene que reafirmar su fuerza desde el 23 de junio, desde el momento en que tomó Rostov Prigozhin, y creo que Putin tiene un gran interés en que se sepa quién está a cargo de acabar con quienes se pongan en su contra. Esa es mi opinión personal y como todas mis opiniones personales, por supuesto, pueden estar equivocadas. Pero yo lo decía el 25 de junio. 25 de junio Prigozhin ya estaba muerto. Vivió lo que pasó de entonces acá, pues son meramente 2 meses, menos de 2 meses de horas extras. Bueno, ¿qué más me cuentan? ¿Crees que el cooperativismo es una alternativa viable al capitalismo o es otra utopía más? El cooperativismo es capitalismo. Es una empresa propiedad de los trabajadores que tienen una participación accionaria y que compiten contra otras cooperativas. Lo que pasa es que el cooperativismo es de las formas más aplaudibles, obviamente, del capitalismo, porque no es socialismo, no, ni menos aún es comunismo. Es una forma, es un ideal socialista en cierta medida, pero no es una solución para todo. Y te voy a decir por qué. El problema del cooperativismo que nadie ha podido resolver, o por lo menos yo no conozco soluciones viables, es esta. 20 trabajadores se reúnen y son los dueños de la empresa. Maravilloso. Los 20 trabajadores tienen 40 hijos. Si los 40 hijos reciben participación en la empresa, la participación de su padre se la dividen entre 2, empieza a dejar de ser viable la empresa, empieza a dejar de ser viable que la empresa mantenga a esos 40. Ahora, si esos 40 tienen 80 nietos de los 20 trabajadores originales, ya tenemos un problema muy serio. Por mucho que desarrolles la empresa, vas a tener un problema demográfico allí. ¿Quién tiene derecho a ser cooperativista y quién no? Esto se vivió muy claramente en la cooperativa Excelsior, de la cual yo fui empleado. Nunca fui cooperativado. Y fue tan claro los problemas que tenía la cooperativa, que durante muchos años funcionó como cooperativa, que finalmente Luis Echeverría consiguió que se vendiera. Luis Echeverría no, Salinas consiguió que se vendiera la cooperativa a la empresa que la tiene actualmente. Una cooperativa que en México ha funcionado muy bien es la de Refrescos Pascual. No sé cómo han resuelto esto, porque Pascual debe estar desde los 80 funcionando, o 90, debe tener 30 o 40 años funcionando. Entonces, es uno de los problemas del cooperativismo, pero yo creo que es una de las mejores soluciones. Si quieres que los trabajadores tengan todos los beneficios que rinde una empresa, pues que sean dueños de la empresa. Cómo manejar adecuadamente la propiedad de la empresa, el reparto de utilidades, son otra cosa. Pero no es viable para todas las empresas. No creo que toda empresa puede ser una cooperativa. Del mismo modo que no creo que toda empresa deba ser privada. Creo que hay empresas que deben ser públicas, ¿no? Enrique Torres, la muerte del líder de Wagner, estos me encantan. ¿Será solo un falso montaje para que Ucrania baje la guardia y así tomar Kiev por sorpresa desde Bielorrusia? Se dijo desde el primer día que el movimiento del grupo Wagner hacia Bielorrusia tenía por objeto atacar Ucrania. Me refiero al 25 de junio. No creo que sea un falso montaje por lo que dije, porque Putin no se puede dar ese lujo. ¿Qué va a hacer de Wagner ahora? Esa es la gran pregunta. La gente de Wagner ayer sacó un vídeo diciendo que Wagner continuaba, que viva Prigozhin, reconociendo, incluso admitiendo ellos mismos que su líder había muerto y su comandante, el nazi, habían muerto. Entonces, pues no lo sé. ¿Qué opinas de las leyes de cuotas o cupos, por ejemplo, las que hacen obligatorio que un gabinete sea 50% paritario? Yo no sé si hay obligación de que un gabinete sea 50% paritario en algún lugar del mundo. No lo sé. ¿Es una política de identidades justificada? No es una política de identidades. Es una política igualitaria. Creo que no es aplicable en todos los casos. Tú no puedes decidir, por ejemplo, en un país donde las mujeres no estudian ingeniería de minas,
que el 50% de los ingenieros deben ser mujeres, porque no las va a ver siquiera, porque estás empezando la casa por el tejado. El primer paso es informarles a las niñas que entre sus opciones profesionales está la ingeniería de minas. El segundo paso es formar ingenieras de minas. Y una vez que las tienes, entonces tienes que darles trabajo. Pero no antes. Esto muchas veces pasa en cuestiones así, donde se habla de números paritarios y no existen las bases necesarias de gente para que, además para que funcione también la meritocracia, es decir, que sean los mejores los que sean elegidos, pero que sean las mejores mujeres, los mejores hombres, los que sean elegidos para los puestos, y para ello es necesario, primero que nada, generar una serie de elementos previos. Ahora, en el caso de los gabinetes, yo no sé, pero creo que para todos los puestos de gabinete, de un gabinete presidencial, un gabinete de gobierno normal, creo que hay hombres y mujeres suficientes para todos los puestos. No creo que haya una obligación de tener un gabinete paritario, creo que es posible tenerlo, no le veo ningún problema, no creo que no haya suficientes mujeres cualificadas para ocuparlos, y lo vemos. En España llevamos ya 2 ministras de defensa que han hecho una excelente labor. Creo que Margarita Robles está haciendo una excelente labor en este momento, y creo que por ese lado no hay un problema, pero no es política de identidades. La política de identidades es otra cosa totalmente distinta que las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué piensas del poder político de los jesuitas en Latinoamérica? No sé qué poder tengan en este momento y no sé qué tengan que ver con Ortega. Me dicen, bueno, vamos a ver, porque hay aquí líos de todo tipo, pero vamos a empezar con esto. Comunistas sin comunismo, el esperpento. ¿Y qué es lo que ha pasado? A ver, acaba de ganar las elecciones en Guatemala Bernardo Arévalo, que es un hombre de izquierda, como yo. Y lo que se ha gritado de inmediato por parte de los tontos habituales, por los sospechosos habituales, es ¡ah! Comunista. ¿Qué es lo que se le ha dicho a Petro? Comunista, no lo es. A Boric, tampoco. Luis Arce, que es, digamos, más cercano a una idea leninista, pero no es leninista. De Xiomara Castro en Honduras, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega y de López Obrador. Se ha dicho, todos son iguales, todos son comunistas, todos son de izquierda. Cualquiera de ustedes que 2 neuronas más o menos llevan relaciones diplomáticas correctas, sabrá que hay una diferencia enorme entre Luis Arce, Gabriel Boric, Gustavo Petro y gente como Maduro, Daniel Ortega y López Obrador, ¿no? O sea, decir son de izquierda todos es una definición bastante amplia. La izquierda tiene un enorme abanico de visiones ideológicas, de visiones sociales, de visiones económicas, que va desde la socialdemocracia más light e incluso el liberalismo social, según algunos, hasta los Jemeres Rojos y el maoísmo. El partido único, la falta absoluta de democracia, la falta absoluta de libertades, la cancelación absoluta de los derechos de las personas a nombre de hacerlas felices algún día. El abanico es amplio. Quizás para entenderlo le convenga a usted pensar en esto. Mire, Joe Biden, Emmanuel Macron, el presidente francés, Justin Trudeau, que es el primer ministro canadiense, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, Mark Rutte, de los Países Bajos, Giorgia Meloni, la fascista de Italia, Víctor Orbán, el ultra antiliberal húngaro, Donald Trump, el nazi Santiago Abascal y Vladimir Putin son todos de derecha. ¿Le parece a usted que todos son iguales?
Pues son de derecha, sin duda alguna. Allí no hay uno de izquierda, pero ni por accidente. Pero usted no puede comparar a Justin Trudeau con Javier Milei, o con Vladimir Putin, o con Giorgia Meloni. ¿Por qué? Porque hay un amplio abanico en la derecha que va de Churchill y de Gaulle y Roosevelt a Hitler, Mussolini y Tojo, el líder del imperialismo japonés. Bien. Cada vez que alguien de izquierda accede al poder, se le acusa de comunista. Y lo que más me alarma es lo siguiente. Lo acusan de comunista personas que saben perfectamente, con claridad meridiana, que no lo son. Pero utilizan el miedo al comunismo, un miedo muy razonable, yo también lo tengo, por las consecuencias aterradoras que tuvo en la Unión Soviética, en China, en Cuba, en Corea del Norte, aunque el Corea del Norte es un comunismo a su manera, que se llama la ideología Juche, ni siquiera se llaman marxistas, las consecuencias tremendas de lo que llamamos comunismo, es decir, del marxismo-leninismo aplicado, o el maoísmo, que finalmente es marxismo-leninismo por la vía de Stalin hacia Mao, hace que la gente reaccione inmediatamente ante la palabra comunista con un miedo que, insisto, me parece razonable, pero le está teniendo miedo a lo que no es comunismo. Ninguno de los mencionados, Petro, Boric, Luis Arce, Xiomara Castro o Bernardo Arévalo, está intentando establecer un partido único, ni está intentando fusilar gente, ni poner gulags, ni nacionalizar o expropiar la totalidad de la economía para dirigirla centralmente desde el gobierno. ¿Qué sería el marxismo-leninismo? Y es lo que vulgarmente llamamos comunismo. Nicolás Maduro es heredero de un Chávez que intentó expropiar bastante. Daniel Ortega es un dictador que tiene alguna visión de izquierda, quizás algún principio le puede quedar de lo que fue en el pasado. López Obrador ni eso. Son medio, ni siquiera de izquierda. Estrictamente es difícil considerar a Daniel Ortega o a López Obrador como hombres de izquierda. O a Maduro, que es un... utiliza más que nada el discurso. El otro día detenían a un hombre por en un TikTok decir que Maduro, un inspector de autobuses, por cierto, de autobuses públicos, lo detuvieron en Venezuela porque dijo que en un país mejor no tendrían a Maduro o algo así. No, lo detuvieron 3 días. Es absurdo, eso no tiene nada que ver con la libertad. Que te digas de izquierda o que digas que yo quiero justicia social no vale para justificarlo todo. Pero se genera ese miedo en la gente y se genera un miedo que puede ser enormemente dañino para los proyectos en beneficio del país. Yo no veo a Petro, ni a Boric, ni a Luis Arce, ni a Bernardo Arévalo como personas que busquen otra cosa que el bienestar de su país. La derecha decente, que debe haberla, debe quedar algún rescoldo de derecha decente en América Latina, gente que no piense como Milei. La derecha decente debe poder decir, oye, pues esto no está tan mal, tenemos diferencias ideológicas, pero sus acciones me parecen correctas y vamos a apoyarlo y no vamos a sabotearlo porque le hacemos daño al país. Debe haber gente así. Yo, por ejemplo, no voy a sabotear a Ursula von der Leyen porque me parece que está haciendo bien su trabajo en pro de Europa, pese a que es una mujer de derecha. Mujer perteneciente a la democracia cristiana alemana. Tenemos un montón de miedo al comunismo sin un comunista en los alrededores. Y creo que en América Latina esto nos está haciendo un daño enorme, 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 enorme. Porque se impide el avance de toda política progresista como si fuera el primer paso hacia la estatización de la economía, que no hay, nadie parece tener ese proyecto.
Nadie lo ha sostenido ni en sus plataformas ni en su accionar cotidiano. Y en su accionar cotidiano hablamos de Petro y de Boric, que ya tienen un tiempo suficiente como para que podamos decir que ese no es el objetivo de su acción de gobierno. En el caso de Bernardo Arévalo, que es hijo de un famoso y reconocido presidente guatemalteco que fue echado, que llegó a Uruguay, me escribía un amigo de Twitter, un Twitter amigo, hoy precisamente de la estancia de Arévalo y su padre en Uruguay. Bernardo Arévalo nació en Uruguay siendo guatemalteco, y es gente progresista, es gente de avanzada, es gente con una visión de libertad, de libertad y de derechos, más la necesidad de una justicia social que al final es beneficiosa para todo el país. Lo he repetido en 1000 ocasiones aquí. Cuando tú tienes avances sociales y los pobres son menos pobres, es bueno para todos, hasta para los más ricos. Aunque financies esa salida de la pobreza con los impuestos de los ricos, lo que tienes es gente que es económicamente activa y no económicamente dependiente. Por eso López Obrador no es de izquierda, porque lo que ha generado es dependencia económica en sectores cada vez mayores de la población, a los que no se les está dando las herramientas necesarias para salir de la pobreza, ni en lo individual, ni en lo familiar, ni en lo colectivo. Tenemos que contar una y otra vez la historia de los matices en la izquierda en América Latina. Empapada como está del miedo al marxismo, empapada como está de las guerrillas financiadas por la Unión Soviética o de las guerrillas maoístas, que en Perú fueron verdaderamente aterradoras. Explicar que no toda izquierda es esa izquierda, que no toda persona que sueña con la justicia social pretende llegar a ella haciendo huerfanitos y estatizando toda la economía, sino organizando las cosas de manera que tengas un país mejor, una sociedad mejor para todos, con menos infelicidad, menos pobreza, menos miseria, menos dolor. No me parece ninguna maldad todo eso. Pero tenemos que contar esa historia. Esa historia no se está contando en América Latina, quizás porque hay muy poca gente que la cuente. Pero yo sé que hay gente en Uruguay que la cuenta, yo sé que hay gente en Brasil que la puede contar. Y sé también que el trata del anticomunismo de saldo, del anticomunismo imaginario, de lo que aquí en un vídeo llamábamos el fantasma del comunismo, es la única palanca y el único escalón en el que están subidos personajes como Milei. Porque puede ir en contra de la corrupción de los gobiernos peronistas, pero lo que él está diciendo es que está en contra del comunismo. Y si Cristina Kirchner es comunista, yo soy el jugador más valioso de la NBA de este año y del próximo. Es que no me digas cosas. Entonces, pues nada, que sobre todo es una invitación. Miren, la mayoría de mi público está en América Latina, yo lo sé. Tienen que contar esta historia. Porque si no, la opción es la derecha, y no es la derecha de Joe Biden o de Emmanuel Macron o de Justin Trudeau o de Ursula von der Leyen o de Mark Rutte. Es la derecha de Víctor Orbán, de Giorgia Meloni, de Santi Abascal y de los nazis más nazis, todos encabezados por supuesto por Steve Bannon. Porque tampoco la opción de derecha es la opción de derecha razonable, sensata, democrática. Si no es la derecha estilo Trump, una vez que tengo el poder no pienso soltarlo. Y haré lo posible, como se está demostrando cada día más en Estados Unidos, haré lo posible por no soltar el poder, mantenerme en el poder, así sea dando un golpe de Estado. Y eso es peligroso, hermanitos y amiguitos míos. ¿Cuál es tu opinión sobre aquello de que los Beatles son sobrevalorados? Pues me gustaría que me dijeran por qué son sobrevalorados. ¿Y por qué te importa que sean sobrevalorados? ¿Por qué te afecta pensar que el 99% de los bateristas que hoy están en activo en este mundo se acercaron a la batería porque querían ser Ringo? ¿Qué? ¿Te molesta? Cámbialo, no lo puedes cambiar. Que el 90% de los grupos que se formaron después de 1963 querían ser los Beatles. No querían ser los Beatles como copia, querían ser como los Beatles. Y no me refiero solo a los grupos de hombres. Las Bangles
Esto lo comentaba Susana Hobbs, que es impresionante esa mujer. Susana Hobbs lo comentaba siempre, es que nosotras cuatro queríamos ser como los Beatles. Entonces se metieron en un garaje y empezaron a tocar, como todo mundo. Solo eso, sin hablar de la cuestión musical, sin hablar de la cuestión letrística, sin hablar de la originalidad, sin hablar del salto del pop a los distintos tipos de rock que va generando los Beatles a lo largo de su discografía, empezando con Rubber Soul, siguiendo con Revolver, donde trastocan todo lo que se entendía como música pop en la industria musical. Saltándote todo eso, la influencia es innegable. Ahora, si agregas encima todo eso, solo porque los Beatles se pueden dar el lujo de hacer un día en la vida, puede Inagada de Vida, puede después hacerse Inagada de Vida, o puede hacer Queen Rapsodia Bohemia, porque las canciones de 8 minutos estaban prohibidas por la industria. Pero los Beatles sí podían, porque podían hacer lo que se les diera la gana, porque todo lo que hacían se convertía en oro para las disqueras, para las compañías de conciertos y para las compañías y para las radiodifusoras. Y cuando tienes el poder económico que tenían los Beatles, entonces lo que hagas vale. Hicieron todo lo que se les dio la gana. ¿Están sobrevalorados? Pues demuéstralo. No lo vas a poder demostrar, porque ya en sus inicios más, cuando todavía no hacían lo que realmente nos impresiona de lo que hacen los Beatles, que para mí es a partir de Rubber Soul. Antes de Rubber Soul, el autor de la música de West Side Story, ¿cómo se llama? Leonard Bernstein, hace un programa de televisión que está aquí en YouTube, lo pueden buscar. Leonard Bernstein analiza la música pop. Y se pone Leonard Bernstein a explicar qué están haciendo los Beatles y por qué ese cambio de ritmo y por qué ese cambio de armonía y por qué están usando un modo dórico en una de sus canciones, sí creo que es dórico, no me acuerdo. Usan música modal en alguna de sus canciones y por qué el cambio de ritmo es relevantísimo, porque nadie en el pop había hecho eso de ir en 4/4, luego cambiar a 3/4 y luego volver a 4/4. Lo está contando en 64 o 65 Leonard Bernstein. No discutas conmigo, discute con Leonard Bernstein. ¿Por qué la libertad de culto se enseña como un derecho fundamental, aun cuando muchas veces daña al individuo haciéndolo negar la realidad? Porque la opción es peor. La opción es peor. La libertad de culto también implica la libertad de decirle a la gente, de comunicarte con la gente, decirle que aquello en lo que cree igual tiene que someterlo a análisis y a crítica. Y es lo que hago yo mucho en este canal. Pero si a la gente le quitas la libertad de culto, necesitas castigarla por expresar su culto. Y entonces entras en la persecución religiosa, que es la más vil de todas. Y que todas las religiones la emprenden. Así que es el menor, es el mal menor, la libertad de culto, creo yo. El incidente de Dyatlov es una avalancha y está explicadísimo. No es por lo que dijo el gobierno ruso. Olvídate de la explicación del gobierno ruso. Hay varios investigadores que han participado en el análisis del incidente de Dyatlov y hay una sola explicación razonable. Algunos comentarios del alucinaje de la India en el polo sur lunar. Bueno, vamos a ver esto. Punto 1. ¿Llegó la India a la luna o es un proyecto de falsa bandera? Ah, ¿cómo sabes que llegó? ¿Quién la vio? ¿Quién estaba allí anotando? ¿Quién tomó la foto? Ah, como el Apolo 11, y el 12, y el 14, el 15, el 16, el 17. Esos. ¿Llegó la India a la luna? Yo quiero que salgan hoy mismo los chiflados a decirme la India no llegó a la luna, es propaganda. Los que me decían es que lo hicieron por computadora. La llegada a la luna en 1969 la hicieron con efectos por computadora. ¿Y tú sabes los efectos de computadora en 1969 qué eran? Bueno,
o la enorme cantidad de gente. A mí me alucina la enorme cantidad de gente, creo que ya lo comenté, que cree que se fue a la luna una vez, no 6. Es que claro, fuimos, pero ¿por qué no volvimos? Porque volvimos 6 veces y no volvimos 7 porque ahí hubo un problema que casi mata a 3 astronautas en el Apolo 13. Me dio como resultado una buena película. Ah, sí, volvimos. ¿Y por qué no seguimos yendo? ¿Para qué? Primero que nada, los que ponían el dinero, que eran los contribuyentes estadounidenses, ya se habían aburrido del tema. 2, había otras prioridades porque ya no había que competir con la Unión Soviética, porque ya se le había ganado la carrera espacial y sin embargo la Guerra Fría seguía. Y había problemas económicos en los Estados Unidos serios para cuando se acabó el programa Apolo. Es cuando viene ya, si mal no recuerdo, la crisis de los combustibles en 1973. Madre mía, me acuerdo yo todavía eso. 3, todavía estamos estudiando las piedras que se trajeron de la Luna. ¿A qué? ¿A qué se regresa? Pero bueno, querían que se regresara para que ellos estuvieran contentos. Entonces ahora, ¿llegó la India a la Luna? Pues sí llegaron, afortunadamente llegaron, un excelente trabajo de la Agencia Espacial Indostana. Qué pena me da que la India viva entre los dos extremos de un desarrollo aeroespacial tan maravilloso como el de esta sonda, que ha llegado y que además va a bajar un carrito a la superficie lunar. Eso me cae muy bien. Como me cae muy bien el helicóptero que sigue volando en Marte. El primer vuelo lo veíamos mi hijo y yo fascinados. Y es una humillación enorme para Vladimir Putin, que ordenó la misión que fracasó la semana pasada, cuyo jefe, por cierto, está hospitalizado, parece que está malito. Y el militar a cargo también parece que está un poco enfermo. Bueno, no lo han visto, pero creen que está enfermito, porque no salieron las cosas como Putin quería. Esto es una humillación tremenda para Putin, sobre todo que Putin quiere ser líder de la India y de China, es decir, que sean sus aliados, pero siempre y cuando él lleve la voz cantante, y esto le parece muy, muy mal. Ventajas, bueno, a ver, es un descenso en una zona en la que no ha habido descensos lunares, por lo tanto se pueden descubrir muchísimas cosas realmente serias sobre la geología lunar, sobre la historia geológica de la Luna, sobre la historia de la Luna con respecto a nuestro planeta, que seguimos viviendo con una hipótesis bastante razonable de que la Luna es un trozo arrancado a nuestro planeta en un choque con otro cuerpo del cual hay trozos dentro de la Tierra que se pueden detectar geomagnéticamente o por masas, no me acuerdo ahora cómo, lo vi hace un tiempo, pero tenemos anomalías de densidad dentro de la Tierra que se calcula producto de que tenemos ahí fragmentos del objeto que chocó contra la Tierra y que dio como resultado que se desprendiera nuestro satélite. Todo eso es importante conocerlo y todo eso es maravilloso conocerlo y todo eso es extraordinario conocerlo. Así que yo estoy feliz y fascinado. Todo lo que sean avances en el mundo de la astronomía, de la cosmología y de lo aeroespacial, lo veo con enorme entusiasmo. Creo que el ser humano puede vivir fuera del planeta. Tendrá que terraformar Marte, probablemente sí, pero digamos que es teóricamente viable, prácticamente inviable en la actualidad, pero tenemos que pensar como dijo Tsiolkovsky, la tierra es nuestra cuna, pero la gente ningún animal puede vivir toda su vida en la cuna. Entonces a mí me emociona, me entusiasma enormemente el logro indostano y los felicito. Realmente los creyentes creen cualquier cosa menos lo que contradiga sus propias creencias, dice Marcia Cabrera. Sí, y de allí la frase clásica de Mark Twain: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Bueno, Sebastián dice que no olviden el like. Bibliofílica. Yo veo de convertir, madre mía. Vale. ¿Qué opinión tiene Enrique Ganem? Nunca lo oí. Convertir agua en café es lo que a mí me gusta, dice Bibliofílica. Sí, hombre, a mí también. Bueno, hay cosas que no entiendo y que no sé. Me asusto de que Milei pueda ganar. El cansancio en Argentina lleva a la desesperación y el voto emocional e irracional.
Sí, el problema es miren, el problema de Milei es que va un poquito más allá de... Y creo que no hice un... No hice un letrero para esto, pero vamos a hablar del misticismo, el esoterismo de Javier Milei. ¿Por qué? Muchas personas, curiosamente hablábamos ayer de las personas que se sienten Jesucristo, pero más allá de los que se sienten Jesucristo en concreto, están los que se sienten iluminados, los que sienten que han sido llamados por una fuerza superior a cambiar el mundo y a hacer cosas. Generalmente los que cambian el mundo para bien son gente que no siente que Dios lo haya llamado, sino que pues andaban por allí y hicieron lo que tenían que hacer. Pienso, no sé, igual en María Curie que en Nelson Mandela, ¿no? No estaban en misión de Dios, pero Fidel Castro o Javier Milei o Hitler sentían que estaban en una misión divina. No sé si Stalin llegó a creer que estaba en una misión divina, pero la relación de Stalin con la iglesia es muy rara. Él es seminarista, luego es perseguidor de la iglesia, pero cuando Hitler los invade, hace las paces con la iglesia porque la necesita para empujar a todo su enorme país, a la Unión Soviética, a resistir la invasión nazi, y desde entonces la persecución a la iglesia ortodoxa rusa fue más de simbólica que otra cosa. Desde 1942, ya no existe esa persecución, más que formalmente, simbólicamente. Pero resulta que hace poco tiempo nos enteramos que Milei tiene conversaciones con el uno, o sea, el número uno, el number one, Dios, God, Yahvé, Jehová, el dueño de la empresa, pues. Y ese dueño le ha dado una misión. Dios tiene un plan y su plan es que luche contra las fuerzas del maligno como el socialismo. El socialismo es el maligno. No estoy seguro de que Milei sepa lo que es el socialismo otra vez. Sepa de sus matices, sepa de sus variedades, conozca el socialismo cristiano, conozca el socialismo cooperativista del que hablábamos, conozca el socialismo marxista, conozca la socialdemocracia, conozca el socialismo fabiano. Todo esto hemos hablado en nuestro video sobre socialismo. No creo que tenga idea, pero creo que le da igual. La idea es que, miren, este señor era un tipo que con ese peinado y todo, el otro día se enojaba alguien porque mencionaba yo su peinado. Gente que no tiene sentido del humor. Tú ves su pelo y tu sentido del humor surge naturalmente, como el de Boris Johnson o el de Donald Trump. Es normal. Era un tipo que vivía con un perro, más o menos casi en la miseria. Ese perro, pues, murió. Y entonces lo mandó clonar. No me pregunten cómo. El chiste es que cuando muere su perro, que se llamaba Conan, si me imagino yo un perro con un pequeño Schwarzenegger con espada, se acercó a un grupo de personas de los más extraños, entre ellos Gustavo, un brujo al que había conocido por Twitter, que era narcocapitalista como él, y entonces pues ya era su amiguito, y acabó creyendo en las historias de Gustavo respecto a su perro, y sobre todo otra persona, Celia Liliana Melamed, que además fue luego la que le enseñó a hacer telepatía con animales a la hermana de Milei, a Karina. Ella hace comunicación interespecies, pero para no decir que hace telepatía con animales, dice que es, échense este trompa a la uña porque esto es
Esta es una de las asesoras espirituales del señor que probablemente vaya a ser presidente de Argentina entre octubre y noviembre de este año. Médica de veterinaria, maestra de Reiki Usui, practicante de chamanismo, técnica en ciencias psicofísicas y de sanación y coaching con caballos, Theta Healing y teoría del programa de vida, con capacidad de hacer constelaciones familiares con caballos, terapias florales y focusing. Y en sus ratos libres hace empanadas. Un exintegrante del grupo del partido ridículo que se llama La Libertad Avanza, y cuando tú ves que avanza, lo que avanza es todo menos la libertad, ya había hablado de los mensajes de ultratumba de Milei. Decíamos, su perro, que no pudo ser salvado, murió, lo mandó clonar. Uno de los perritos murió y empezó a vivir con estos perros. Cuenta lo siguiente en un libro que acaba de publicarse sobre él. Estos perros llegaron desde Estados Unidos y los puso el nombre de sus economistas liberales, les llaman liberales, preferidos. Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert y Lucas por Robert Lucas y el reemplazo de Conan. Eran 5, decíamos. 5 que quedaron, un sexto que murió. Estos animales, los animales clonados tienen menos expectativas de la vida y eran mastines. Entonces tenía que mantenerlos separados para que no se pelearan. En su piso, al parecer, puso cadenas separándolos a los 6. Muy bonito eso. Y para que pudieran vivir, porque claro, los perros no salían, entonces aquello era una cosa espantosa. Según cuenta este libro, dice que llegaron en mayo del 2018 y Milei no podía ni dejar entrar gente a su casa, porque había cacas de perro y perros peleándose allí. Y el 31 de marzo de 2019 parece que algunos de los perros se soltó de su cadena, hubo una bronca enorme y a Milei le dieron un par de mordiscos bastante malos. Pero digamos que bueno, ahora ya es más rico, ya tiene un lugar más amplio, una casa más amplia donde tiene los perros separados. Pero él cree que los perros siempre están con él. Entonces decía yo, Carlos Maslatón cuenta que cuando presentó uno de sus libros, estaban sentados en primera fila y Karina Milei, la hermana de Javier, les pidió que se hicieran a la fila de atrás por las 5 sillas de adelante, pues estaban reservadas. Esos asientos quedaron libres durante toda la conferencia porque eran para los perros espiritistas, los 5 clones, que le mandan mensajes de ultratumba a Milei y lo dirigen. Uno de ellos, pues bueno, Conan en concreto, es un perro que es su asesor, que tiene su cuenta de Twitter. La estuve viendo, es una cosa maravillosa. Conan le da, por la vía de la telepatía interespecies, a Milei ideas sobre la estrategia general. Robert le hace ver el futuro y aprender de los errores. Milton se encarga del análisis político y Murray de la economía. Esos son los asesores de Javier Milei. 5 perros telepáticos. Pero también mantiene diálogos espirituales, llámelo usted así si quiere. Yo digo que cuando uno habla con, cualquiera puede hablar con Dios, o cualquiera puede hablar con los muertos, perros, hombres, gatitos, caballos, ratas, jirafas, ¿no? Yo puedo hablar con las jirafas muertas. Cuando creo que me están contestando es cuando empiezan los problemas. Bueno, mientras tanto, hablar con los muertos es lo fácil, o hablar con Dios. Pero a él no solo le hablan todos los economistas cuyos nombres le puso a sus perros, sino que le habla la filósofa Ayn Rand, cosa que me llama mucho la atención, porque yo he dicho que este es un seguidor de la sociópata Ayn Rand, a quien le dedicamos un video aquí, por cierto, hace bastante tiempo, la filósofa del egoísmo, y me han dicho, no, pero él no tiene nada que ver con Ayn Rand. Pero parece que habla con ella y ella le da consejos. Ella lo convenció, precisamente, junto con Rothbard, de lanzarse a la presidencia y meterse a la política en algún momento de 2020. Así que habla con amigos de otra época han sido testigos de cómo Milei habla con los muertos.
De pronto está conversando con una persona y se queda, así como un robot de estos que se quedan pegados, y dice, ¿a qué? Es que recién hablé con Rothbard y me dijo que sí, eso está bien. Así que Rand y Rothbard lo metieron en política. Yo hablé mucho, y lo saben quienes me conocen. Soy el autor de esto, que no es mucha publicidad porque ya está descatalogado, ya los que quedaban los mandó a la cuchilla. La editorial me hizo saber hace poco, pero está disponible en electrónico si les interesa. Es una amplísima crítica a la izquierda que cree en estupideces. Yo soy un gran enemigo de la izquierda que cree en estupideces, de la izquierda esotérica, de lo que llame la izquierda Feng Shui. De la izquierda que cree en el New Age, de la izquierda religiosa, de la izquierda anticientífica, de esta izquierda que de pronto inventó que el universo ni era material, ni era natural, ni era comprensible, que era lo que se había sostenido el socialismo como consecuencia que es de la revolución científica, como traslada los principios del conocimiento de la naturaleza a la sociedad. Si no hay nada sobrenatural, pues los aristócratas no tienen la sangre azul y no son nuestros líderes por decisión de Dios, y entonces pues igual nos tenemos que organizar en la democracia. Si no tiras primero que nada el concepto de lo sobrenatural, la democracia no es viable. Necesitas rechazar lo sobrenatural, necesitas rechazar lo preternatural, necesitas rechazar la magia y el pensamiento irracional que te lleva a considerar que los reyes tienen el derecho divino de ser tus líderes. Tienes que tirarlo antes de poder construir una democracia, de poder imaginar siquiera la democracia. ¿Sí? Y de pronto hay una izquierda que dice, no, yo hablo con los muertos y también. Soy muy crítico de la izquierda que hace esto y lo sigo y lo seré siempre porque siento que son enemigos de una izquierda social que funcione y que comparte el conocimiento en beneficio de todos. Pero esto no quiere decir que yo niegue que la derecha tiene mucha gente en la derecha tiene exactamente los mismos problemas. Son esotéricos, son creyentes en barbaridades. Hitler tenía la creencia de que el universo lo cuidaba a él era el elegido. Y siempre que se salvaba de alguno de los atentados en los que sufrió, decía que la divina providencia lo había salvado. Muchos dicen que Hitler en el fondo era ateo, pero actuaba y siempre actuó como un profundo creyente católico. Pero si no creía en el esoterismo, al menos le dio manos libres a Himmler para que llevara a cabo todos sus proyectos de revivir el antiguo esoterismo germánico, las religiones pangermánicas y la idea de buscar por todo el mundo los orígenes de la raza aria, para lo cual mandó una serie de personas a medirle las narices a la gente del Tíbet, lo que es el principio de 7 años en el Tíbet, por cierto. Hay mucha gente, hay una derecha igualmente esotérica, feng shui, ridícula, absurda, y que podría ser esperpéntica si no fuera temible. Que al enterarme de este pequeño detalle adicional del señor Javier Milei, me preocupé como no me había preocupado antes, porque pensaba que era un populista más. Peligroso, como todos los populistas, de izquierda y de derecha, pero nada más. Pero al enterarme de esto y de que es un hombre que tiene una misión divina, las personas con misión divina matan a muchos. No estoy profetizando que sea el caso, porque no es mi función profetizar, simple y sencillamente lo subrayo. Las personas que creen que tienen una misión divina y que les hablan desde el más allá, los grandes filósofos en los que él cree y sus perros, y Dios, no son personas a las que yo les prestaría el auto, ni el de plástico pequeñito, no. Creo que tenemos ahí un problema muy serio de algo que se debería saber y se debería incluir en la valoración general de la votación que va a hacer la Argentina el 22 de octubre. A mí me preocupa enormemente. Por cierto, se me ha olvidado pedir que nos apoyen y necesitamos que nos apoyen en Patreon y en PayPal. Querer es lo de menos, ¿no? Quiero otro micro y quiero un mezclador
con lo que se llama una puerta de ruido, un controlador de ruido, por los ruidos que tengo aquí. No sé si ustedes oyeron hace un ratito, estaban los niños aquí arriba jugando a las canicas y rebotando cosas en esto que es el patio de luces de un edificio con 3 pisos arriba. Todos los niños aquí encima juegan. Luego tengo el bajante aquel que hace gorgoritos de cuando en cuando. Y luego tengo el tema de que a algunas personas no les gusta el ruido que hace mi boca. Parece que nunca han oído a nadie hablar. Entonces, pues, todo ello se solucionaría con una mezcladora, con ¿cómo se llama? Puerta de sonido, con controlador de ruido, con puerta de ruidos, con reductor de ruidos, y para todo lo cual necesito el apoyo de ustedes, por favor. Así que este canal existe gracias a ustedes, dejará de existir cuando ustedes quieran, ¿eh? Yo encantado. No encantado, no, siempre lo voy a sufrir mucho porque evidentemente esto lo hago primero que nada porque me gusta, porque si lo hiciera por dinero, nuevamente se demostraría que soy el peor negociante del universo. ¿Maussan te tiene bloqueada en X? ¿Maussan o Iglesias bibliofílica? ¿Qué opinas de The Smiths? Nunca me hicieron resultados muy emocionantes. ¿Para cuándo la opinión con expertos de los nuevos libros de texto de la 4T? Para el próximo jueves. No, para el próximo miércoles, perdón, para el próximo miércoles creo. ¿No es ridículo que en pleno siglo XXI exista división femenil y varonil en los torneos de ajedrez? No lo sé. Esto se resuelve muy fácil. Haces un torneo de hombres y mujeres y si están al mismo nivel, entonces es absurdo. Si no están al mismo nivel, entonces no es absurdo. Lo bueno es que puedes demostrar las cosas, puedes utilizar métodos de validación fiables, reproducibles, independientemente verificables en lugar de opinar. Yo creo que si alguien considera que esto es incorrecto, que probablemente lo sea, pues se hacen una serie de torneos entre los grandes maestros y las grandes maestras internacionales, se les pone frente a frente, se ve si están al mismo nivel, y si están al mismo nivel, pues sería absurda la separación efectivamente. Y si no están al mismo nivel, no. No se olviden de poner me gusta, y dice Eduardo Irigoyen, que fue el que me estuvo contando lo que hizo Arévalo y su familia refugiados en Uruguay. ¿Conociste al periodista mexicano Manuel Buendía, asesinado en el 84? Vi el documental sobre su muerte en Netflix. ¿Conoces el caso? Bueno, conozco el caso, estaba yo trabajando como periodista en aquel entonces. No, a Manuel personalmente no lo conocí nunca, pero su asesinato, ahora es común en México que maten periodistas, pero su asesinato sacudió totalmente al mundo del periodismo. México tiene, para los que no lo sepan, en el centro, ya que cada vez menos, pero una época alrededor del lugar, del punto donde se cruzan Bucareli, la avenida Bucareli, el paseo Bucareli y el paseo de la Reforma, Bucareli es calle, avenida, no sé, Bucareli y el paseo de la Reforma, que es la esquina del periódico Excelsior. Eso se consideraba el barrio periodístico porque muy cerca, enfrente de Excelsior en Bucareli, estaba el Universal. Yo trabajé 10 años en Excelsior, 10 años en el Universal. Cerca estaba la prensa. Entonces se consideraba como el barrio periodístico. Los bares que había allí, las cantinas que había allí, pues eran las cantinas donde nos reuníamos los periodistas. Primero yo me reunía con los del Nacional, en el Golfo. El Nacional también estaba cerca, que el periódico oficial del gobierno mexicano. Yo me reunía con los del Nacional en la cantina del Golfo de México, luego nos pasamos a la cantina Reforma en Bucareli junto al Universal. Era el barrio donde estábamos todos, nos encontrábamos, nos conocíamos todos. Especialmente los que éramos de periodismo cultural, como somos el patito feo de los periódicos, o éramos el patito feo de los periódicos, pues nos llevábamos bien entre nosotros, por los demás no nos querían mucho. Me acuerdo de uno de la prensa, el que cuando se portaba mal lo castigaban poniéndolo a cubrir cultural. Imagínate. O sea, así de poco se apreciaba el trabajo de los de periodismo cultural. Y entonces cuando fue asesinado Manuel Buendía, al mediodía siguiente, antes de llevarlo a enterrar,
se le hizo un homenaje cuerpo presente, breve velatorio, en la estatua de Francisco Zarco. Francisco Zarco fue un diputado mexicano al que le cortaron la lengua en la dictadura por decir la verdad. Y está precisamente allí en el centro, en la avenida Reforma y Tacuba, está la estatua de Francisco Zarco. Entonces se llevó el ataúd de Manuel a la estatua de Francisco Zarco y estábamos ahí periodistas de todos los periódicos y de todas las fuentes, deportivos, culturales, políticos, etc. Estaba yo con Jorge Meléndez, que era el secretario del Sindicato de Redactores de Prensa, y estábamos todos, pero era una multitud brutal alrededor del ataúd de Manuel Buendía. Y me acuerdo que le comenté, porque soy un imprudente, dije: Jorge, como pongan una bomba aquí, se acabó el periodismo en México. Y me miro y me digo: no seas, ni lo digas, Schwartz, ni lo digas. Oye, es que de pronto me dio miedo, estamos todos aquí. Fue un shock enorme, Sabemos que Buendía tenía buena relación con el gobierno, sabíamos que, por ejemplo, disparaba con el presidente de la República, se hacían concursos de tiro, era un hombre que iba armado, era un hombre que tenía fuentes de información absolutamente impresionantes, pero al mismo tiempo las dosificaba adecuadamente para arriesgarse lo menos posible, y nunca quedó claro quién mató a Manuel Buendía. ¿Qué le parece la versión del Drácula de Coppola? Horrorosa. La banda sonora me parece espectacular. Probablemente la banda sonora sea espectacular. No la oí. Me pareció tan espectacularmente mala, autocomplaciente, traidora al original. Me horrorizó. Me sigo quedando. Hay mejores Dráculas, pero bueno, si no te quedas con el de Bela Lugosi, mira, te quitas de líos. Los Robinson perdidos en el espacio. Andrés Lizano, sí, tú eres de mi ¿Tienes alguna opinión sobre...? No, esto me lo salto. En algún momento la CIA empezarán a actuar como si tuvieran libre albedrío. ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Es una especulación que no le veo yo demasiado sentido. No le veo absolutamente ningún sentido. Gracias a Filiberto López por el superchat. Opinión sobre Beatriz Paredes, pues una política priista de las normales y corrientes, ¿no? No tiene ninguna virtud. Fue secretaria general del PRI, ha vivido toda su vida colgada del presupuesto. No creo que tenga ninguna ideología ni ningún principio que defender, como no sea el mantenerse pegada al presupuesto. Buenas tardes de Manizales, Colombia. Su opinión de Lázaro Cárdenas. Es uno de los mejores presidentes que tuvo México, le guste o no a quien no le guste. Vamos a hacer un breve corte y volvemos, como siempre. No se olviden de poner me gusta, somos 372, hay 218 me gustas, o sea que hay como 148 me gustas más que podrían ponerse. No, 147, porque el no me gusta ya está allí, afortunadamente. Bien, volvemos en un segundo.
Bueno, pues estamos de regreso, espero que les haya gustado el corte. La gente es muy, sí, luego se va un montón de gente, 340, perdimos 36 espectadores así de repente, porque la gente se va cuando hacemos el corte, no sé por qué. Bueno, rápidamente algunas cosas. Señor Mauricio, si para la presidencia quedara Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, ¿por cuál sería más congruente votar siendo socialdemócrata? ¿Qué duda la pones? ¿Por Xóchitl? Yo votaría por Xóchitl. Claudia Sheinbaum ha tenido una acción de gobierno despreciable, especialmente con los casos de los niños fallecidos y del metro. No asume ninguna responsabilidad política y al parecer el accionar de Xóchitl Gálvez en el gobierno y con los puestos que ha tenido, pues ha sido más decente, ¿no? Entonces, eso y que parece mejor persona. Es que no hay mucho más que decir. Parece mejor persona, al menos es una persona que tiene una carrera y una trayectoria propias, no es alguien que ha vivido ungido al presupuesto o viviendo, diga, es que yo fui líder en la huelga, no eras líder, y hay gente, amigos tuyos, gente que estuvo en esa huelga contigo, que ha publicado videos diciéndote, no es cierto, no fuiste lideresa, eras una del montón y te acabaste casando con uno que fue un corruptazo además, que es Carlos Simas. Entonces, sí, votaría. No puedo votar por Xóchitl, porque no puedo votar ni por el PAN, ni por el PRI, ni por el PRD. Pero puedo defender que sea hasta este momento la mejor opción y ojalá la lanzara otro partido por el que se pueda votar. Se está preparando un tamallazo para investir a Feijóo, es lo que se busca. No sé qué se busca diciendo estas cosas. Se ha hablado de eso, pero a ver, estamos hablando del PP, un partido que ha cometido todas las ilegalidades del mundo recientemente. En los años 70 y 80 el PSOE tuvo unos rateros, sí, todos los partidos tienen sus ladrones. El PSOE tuvo los suyos y clarísimamente había que echarlos. Ya no están. Pero los de la Gürtel están. Y los que gastaron de más en la campaña de Esperanza Aguirre están. Y los que pagaron a los dos diputados del PSOE para darle la presidencia a Aguirre cuando le había ganado el PSOE, ahí están. Se ha hablado y se está hablando en todos lados, no solo desde la izquierda, también al interior del partido, de que ha habido ofertas o que ha habido sugerencias por parte del PP hacia algunos diputados del Partido Socialista para que estos, a cambio de una cantidad de dinero y alguna serie de beneficios adicionales, se abstengan o voten a favor de Feijóo en la próxima investidura. Yo lo veo difícil porque es clarísimo, primero que nada, que una vez fracasada la investidura de Feijóo, que va a fracasar, la investidura de Sánchez es prácticamente un hecho, y si no, Feijóo no tiene nada que hacer a unas elecciones en enero, pero nada. No tiene absolutamente nada que hacer a unas elecciones en enero. Entonces, lo veo muy difícil, pero es una posibilidad, porque siempre no hay partido de gente toda limpia, ya quisiéramos, ¿no? Entonces es una posibilidad. El PP no tiene ningún escrúpulo para mantener el poder o para llegar al poder. Y lo han demostrado. Después de decir que cómo era posible que el PSOE quisiera pactar con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña, que son gente que quiere romper España, que sí son, pero son partidos legales. Y es legal querer romper España siempre y cuando no infrinjas la Constitución. Es un ideal válido. Los comunistas quieren el partido único y la dictadura del proletariado, y ahí están. Yolanda Díaz acaba de hacerle un prólogo maravilloso y obsequiosísimo al manifiesto comunista de Marx y Engels, pero hace año y medio. Pero el PP decía que no, es que como el PSOE trata con esos que son los que rompen, con Bildu, que son la herencia de ETA. Y luego, claro, cuando el PP vota con Bildu en el País Vasco, pues nadie dice nada, y ahora
está diciendo Feijóo ayer que era perfectamente legítimo hablar con Junts por Cataluña y hablar con Esquerra Republicana de Cataluña, pues son partidos legítimos cuya legalidad está fuera de toda duda y quiere que voten por él. Es decir, carece totalmente de principios, de escrúpulos. No es verdad que lo que dice en cuanto a sus creencias respecto de partidos así, porque si lo creyera realmente no se acercaría a ellos para pedirles el voto. Es lo que deja el claro, muy claro, es que es ilegítimo que el PSOE pida el apoyo de estos partidos, pero es legítimo que lo haga el PP. ¿Por qué? Por sus calcetines, básicamente. Feijóo es un mentiroso. Feijóo es un mentiroso de muchísimo cuidado. Tenemos montones de vídeos donde dice algo y luego dice que él nunca dijo eso. Y pues está el vídeo donde lo dijiste, papá. Por supuesto, nunca ha explicado sus relaciones con el narcotraficante Dorado, me parece, que fueron muy amigos durante mucho tiempo, y el narcotraficante decía, pues sí, somos amigos, mi mujer, si tú te quedas a dormir en mi casa y mi mujer te hace el desayuno, hombre, considero que somos amigos. ¿Sí? Y tampoco ha querido, pese a que es su obligación como senador, decir cuánto cobra, qué salario cobra, qué sobresueldo le paga el PP, porque en el PP repartirse sobres con dinero es una práctica normal, común y corriente. Porque es un partido delictivo en muchísimas de sus acciones. No que todos los peperos lo sean, ni mucho menos, pero el PP como institución es el único partido que ha sido considerado una organización criminal por la justicia española. Así que sí, ahí está el peligro, es razonable que se tenga en cuenta y se trate de desactivar. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de esto. Maussan y la cuarta transformación. Maussan no tiene... ¿Qué se puede decir de este pobre hombre? Pobre hombre. Yo lo conocí por ahí de 1990. Cuando estaba en México trataron de hacer una especie... Televisa quiso hacer una especie de copia de CNN, que eran noticias 24 horas al día, se llamaba ECO. Canal de noticias, o sea, todo el mundo, todos sus presentadores hacían una hora. Y allí fuimos a dar, cuando estábamos fundando la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, un grupo de personas que íbamos a una cosa con Maussanito. Tenía unos tipos que decían que le enseñaban a los niños a leer con las manos, con los dedos. Los niños pasaban, tenías algo escrito, los niños pasaban los dedos sobre lo que estaba escrito y te lo leían. Wow. Le llamaban dermóptica, capacidad de leer con la piel. Este era una estafa que ya Randi había ayudado a desmontar en México, por cierto. Pero ahora la habían vuelto a traer 5 o 6 años después otros mamarrachos con los que estuvimos. Estábamos Pedro Brul, estaba Víctor Vázquez Valenzuela, que fue el operativo principal, el querido Mario Méndez Acosta, yo y creo que alguien más, no me acuerdo quién más estaba por ahí. Entonces, bueno, a los niños los vendaban y era una paripé enorme para vendarlos, para que leyeran con los dedos, y nosotros que íbamos de escépticos teníamos que demostrar que no podían leer. Pues no podías tocar a los niños, no podías decir nada, porque a ver, eran niños, no los podías tratar como pues tratar a un charlatanazo de 50 años con una cara más dura como para tallar diamante. Entonces Víctor Vázquez Valenzuela hizo lo que sabía. Estaba un niño leyendo una revista, y tomó una carpeta común y corriente de cartulina y la puso aquí, abajo de la barbilla del niño. Y el niño dejó de ver con los dedos. ¿Por qué? Porque como todos los magos de este mundo, los niños veían por aquí. El ridículo fue mayúsculo, Maussan se puso como una fiera, estaba furioso, que como nos atrevíamos, chico, estamos demostrando que te están viendo la cara de idiota. Pero él siempre se ha tenido en un concepto elevadísimo. Más o menos un año después fue el eclipse solar en México, un eclipse total, y mucha gente filmó a Venus, que estaba precisamente del otro lado. Digamos, si tú estabas viendo el eclipse aquí y girabas, del otro lado estaban Venus, Marte y Júpiter. O Venus y Marte, no me acuerdo. Pues mis amigos astrónomos me habían dicho cómo había que verlos, que se iba a ver muy bonito. Sí, se veía muy bonito. Yo lo vi el eclipse y vi los planetas.
Mucha gente tomó un video de Venus con aquellas cámaras que no tenían estabilizador de imagen. Y la gente que tenía estas videocámaras pues no sabía lo que era un trípode o tripié. Eso era un nivel tecnológico avanzadísimo. Entonces, claro, veían algo que parecía metálico, Venus. Se acercaban muchísimo con todo lo que daba el zoom, que era fundamentalmente digital. Ustedes saben que disminuye la resolución de las cosas, el zoom digital, a diferencia del zoom óptico. Y temblando porque creían que estaban viendo una nave extraterrestre, lo filmaban. Entonces eso generaba unos movimientos que Maussan llamaba el típico movimiento triangular de los ovnis. No, es el temblor de la mano de la videocámara, nene. Entonces nos invitó en aquella ocasión por primera vez Nino Canún a hablar sobre el ovni de Puebla y dejamos en muy mal lugar a Jaime Maussan. Y yo que me senté junto a él y estar ahí. Por ahí anda una foto que algunos la usan como demostración de que yo en realidad soy un creyentazo. Estaba sentado junto a mí, a mi derecha, Jaime Maussan, y en un momento dado del programa, está grabado, le dije, ¿sabes qué? Tú vas a acabarte dedicando a vivir de esto. Esto lo manejas de una manera que tú vas a vivir de esto. Esto es tu negocio. No, como crees, es que claro, estos escépticos vienen a insultar. Se puso ahí como la loca. Y yo tuve razón. A lo largo de los años, Maussan ha sido protagonista de todo tipo de barbaridades. Una vez en una reunión de creyentes en ovnis, llegó con la teoría de que las estrellas no existían, sino que todos eran naves que nos estaban vigilando. Todas las estrellas que ves en la noche no existen. Estamos viendo los reflejos de las naves que están vigilando la Tierra. Los propios creyentes se hacían por un lado, ni se le acercan a ese porque está totalmente. Creo que se lo cree. Creo que lo patético es que creo que se lo cree. Pero se cree absolutamente todo. Y después ha hecho todo tipo de negocios. Hizo el negocio de los vigilantes de los cielos, que no me acuerdo qué era, pero había que pagar para ser miembro del club. Y luego vende vídeos. Luego anduvo con lo de las momias, que no eran momias. Con los fetos, que eran fetos humanos, pero que él decía que no eran humanos. Con los cánones alargados, que eran extraterrestres, pero no eran extraterrestres, son deformaciones craneales que se llevan a cabo en numerosas culturas a lo largo de la historia, incluyendo, por supuesto, la maya. Todas las locuras de este mundo, incluido un botiquín que él estaba vendiendo hasta contra la COVID, pero vende todo. Pero creo que se lo cree, y eso es lo más patético de todo. Y voy a explicarles por qué. Porque así como hay gente peligrosísimamente mal de la cabeza en la derecha como Milei, la hay en lo que algunos creen que es de izquierda, que es Morena. Aunque se trate de alguien que venga del PAN, que luego haya ido al PRD para luego regresar a trabajar para gente del PAN, para luego, hace 6 años me apunto en Morena porque ahora sí va a ganar López Obrador y yo quiero un puesto, decía el señor Sergio Gutiérrez Luna, diputado morenista, que ahora resulta que es amiguísimo de Maussan y que ha decidido que va a hacer una audiencia pública sobre el fenómeno ovni en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, porque Maussan siempre ha copiado lo que hagan en Estados Unidos. Él es automático. Y entonces, pues ha decidido que si en Estados Unidos hubo una audiencia pública, pues hay que hacer una audiencia pública también en México. Y bueno, si se va a hacer una audiencia pública en México, pues, ¿qué tal que se trae a la gente que está en Estados Unidos, que en Estados Unidos le trató de ver la cara a los congresistas estadounidenses, que no es de la CIA? El chiste es que embarcó a Sergio Gutiérrez Luna, que lo que quiere obviamente es sobresalir, porque ahora quiere ser gobernador de Veracruz, cosa rarísima, y le lanzaron esto que quiero que usted vea.
Con los últimos acontecimientos estamos aquí con mi amigo Jaime Maussan y por primera vez en la historia vamos a tener en la Cámara de Diputados una audiencia pública sobre la regulación de los fenómenos aéreos anómalos. Fíjense ustedes esto, está tan fuera de la realidad el diputado que está hablando de regular los fenómenos aéreos anómalos. Es precioso. Va a expedir una ley de tráfico de ovnis en el espacio aéreo mexicano. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Está haciendo lo que le diga Maussan a cambio de tener cierta relevancia política y gastarse el dinero de los contribuyentes mexicanos en pendejadas. No identificados en México. Cuéntanos, Jaime. Sin duda un evento histórico. Por primera vez Para Maussan todo es histórico, esto es muy importante. en la historia se va a tratar este tema con tal seriedad, a tal nivel. Van a ver. ¿Qué nivel? El hecho de que tengas una tropa de diputados, ninguno de los cuales sabe absolutamente nada de aeronáutica, nada de cosmología, nada de astronomía. ¿Qué nivel? ¿Has visto la Cámara de Diputados que ha dejado Morena? Que no es mucho mejor que la que dejaba el PRI o el PAN. Por eso se acabó teniendo que hacer aquellas terribles audiencias donde Luis Muchán y otras personas de la Academia Mexicana de Ciencias luchaban por explicar a los diputados que los detectores moleculares eran un embuste. ¿Qué nivel? Pero va a venir gente a la que usted, si es mexicano, le va a pagar el viaje y no comen barato. Aquí personajes de todo el mundo del más alto nivel para discutir este fenómeno. México se incorpora así al concierto de las naciones en todo el mundo que se abren ante una nueva realidad extraordinaria. Una nueva realidad extraordinaria. No, Jaime, en el 91 decías que era una nueva realidad extraordinaria. 91, 2001, 2011, 2021. 30 y tantos años con esta historia, chaval. México se incorpora al concierto de las naciones. México hace el ridículo como lo hacen alguna que otra nación, la mayoría no, afortunadamente. Que cambiará el futuro de nuestros hijos. Cambiará el futuro de Va nuestros a ser el 12 de septiembre a las 16 horas, 4 de la tarde en la Cámara de Diputados, un evento mundial. Escríbanos. ¿Cómo va a ser un evento mundial? A mí me alucina eso, un evento mundial. ¡Wow! Acompáñenos, va a estar muy bueno y muy interesante y tendremos una primicia muy importante. Gracias, Jaime. Histórico, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal. Hágame usted el triste favor. Hágame usted el tristísimo favor. Sergio Gutiérrez Luna acabó pues invitando al primero al que había que invitar, que fue al que contó la historia más emocionante ante el Congreso de los Estados Unidos, convocado por otro tarado en el Congreso de Estados Unidos, como ya contamos en este propio canal. Busque usted el video sobre lo que se dijo realmente en la audiencia del Congreso sobre platillitos volantes, que es Ryan Graves, y lo está invitando para que vaya a México con todo pagado, junto con el teniente Robert Salas, con Mr. Ron Tadeu Bernard Braga, ingeniero electrónico y oficial federal de Petrobras de Brasil, con el honorable congresista Yoshikaru Asakawa de la Cámara de Diputados japonesa, que seguramente es un gran experto en ovnis, por eso trabaja de diputado en Japón, y que va desde Japón a México a empujarse unos tacos. Al señor Julio Darwish, coordinador de la Asociación Mexicana de Pilotos Aviadores, que saldrá solo las comidas, hay que pagarle. Y el señor José Jaime Maussan, director de Tercer Milenio, periodista e investigador del fenómeno WAP, que antes era el fenómeno OVNI, y que en realidad es el fenómeno FANI, y que en realidad es el fenómeno, mira, no sabemos qué es, pero exageras en tus interpretaciones. Y en esto se va a gastar el dinero. Este señor Ryan Graves, decíamos que es el presidente de Estadounidenses por un espacio aéreo seguro. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que el espacio aéreo es inseguro. Claro, si no, no estaríamos a favor de que fuera seguro.
Así que el mensaje primero de nuestro nombre es que el espacio aéreo es inseguro. Y yo, que soy un calvito que sonríe muy bien ante las cámaras, voy a hacer que el espacio aéreo sea seguro deteniendo a los malvados ovnis, waps, fanis o cosas esas que no sabemos qué son, pero que interpretamos de manera exagerada. Y voy a viajar a México cobrando a cargo de la gloriosísima Cuarta Transformación. La misma Cuarta Transformación que está recomendando homeopatía y herbolaria en lugar de medicina, porque no está pudiendo darle atención a la salud de los mexicanos. La misma Cuarta Transformación que ha destrozado en los libros de texto todos los conceptos de astronomía básica. Tiene una infografía del sistema solar absolutamente imaginaria. No saben ni siquiera hacer un pentagrama con 7 notas, 8, de do a do. No, nada. Esos mismos son los que ahora van a resolver el tema de los platillitos volantes, con cargo, como siempre, al erario. Y eso sí que me preocupa muchísimo. ¿Y qué tenemos por aquí? Libros de texto hablaremos después. Todos bloquean cuando no les gusta algo, no tienen argumentos. Mauricio hace lo mismo. No, yo bloqueo algo cuando me resultan desagradables. No tengo ninguna obligación de oírte. Ay, eres muy malo porque no me oyes. Sí. ¿Ya? Bueno. ¿Los hombres somos biológicamente superiores a las mujeres en ajedrez? No lo sé. Gracias, Pablo Muñoz. Ahí llegó Fidel Castro. Como viene se va. Vamos, pero como viene se va, no se preocupen. Gracias, Sergio de Zurita, supe de ti, dice Ian Savera. Gracias, hace mucho que no sé nada de Sergio Zurita. No sé qué le pasó. ¿Cómo el marxismo puede ser de izquierda si uno de los principios del marxismo es el partido único y la izquierda nace de la democracia? Porque, a ver, te lo voy a explicar. Está teorizado esto, y lo decía de una manera muy reveladora en un vídeo que he pasado muchas veces, Pablo Iglesias, cuando les explicaba a Juventudes Comunistas por qué se tenía que fingir demócrata. Dice, si uno está a favor de la dictadura, nunca va a poderlo vender. La palabra dictadura no gusta, aunque sea la dictadura del proletariado, que es la forma más desarrollada de la democracia porque permite la participación directa de los trabajadores que se encuentran esencialmente excluidos de los procesos democráticos de la democracia burguesa representativa. Entonces la dictadura del proletariado es donde mandan por vía de la democracia directa a los trabajadores. Es más democrática que la democracia representativa. Claro que hay que hacer un ejercicio un poco de contorsionismo mental para creérselo, pero era como les explicaba a los jóvenes de Juventudes Comunistas en España. Por lo tanto, tenemos que pelear el concepto de democracia y fingirnos verdaderos demócratas, porque solo así vamos a alcanzar el poder. Bueno, no lo decía tan directamente, pero era el mensaje. Lo pueden ustedes encontrar aquí en YouTube, Juventudes Comunistas, Pablo Iglesias, ahí está. La comunicación en tiempos, comunicación política en estos tiempos, algo así se llama el vídeo. Yo lo he citado muchas veces. Entonces, es de izquierda porque los ideales son los mismos. Ideal de justicia social, ideal de igualdad, ideal de solidaridad entre las personas. Son ideales que compartimos en toda la izquierda. Los comunistas más recalcitrantes creen que están haciendo eso. Los socialdemócratas creemos que no lo están haciendo exactamente, pero creen que van a ir a la justicia social porque se creará en el milenio cuando llegue el comunismo, que era el milenio, el milenarismo marxista, ya no va a ser necesario el Estado ni las leyes. Todo el mundo aportará lo mejor de sus capacidades y todo el mundo tomará del tesoro común solo aquello que necesita y todo el mundo vivirá en paz y no serán necesarias las leyes ni la policía porque todos nos portaremos como angelitos. Gracias a que el reparto de los bienes será social. Y ese es el verdadero comunismo. El comunismo es a donde llegas después de la etapa de la dictadura del proletariado, a la que Marx le puso socialismo, robándose un nombre que existía antes de él y que afortunadamente existe después de él.
Lula da Silva para ti es de izquierda clarísimamente, y creo que es un hombre que, viniendo de una izquierda más leninista, es un hombre cuyo accionar las dos ocasiones que ha sido presidente anteriormente y en lo que lleva de su actual administración se ha comportado como un socialdemócrata. Ha llevado adelante programas socialdemócratas y ha manejado la economía con una visión socialdemocrática. Así que, sí. ¿Qué opinas de los ateos que votan o apoyan ideas retrógradas como las ideas de Milei? Es que los ateos pueden creer en ser de izquierda y de derecha, eso no tiene nada que ver. Ayn Rand era enormemente atea, militantemente atea. Yo tampoco la hacía buena persona, por cierto. No, Sebastián, mucho cuidado, aquí tengo que hacer un paréntesis. Los Rolling Stones empezaron como una copia de los Beatles. No. Mick Jagger ya había tenido grupos. Cuando anuncia a los Rolling, y te voy a decir cuándo fue esto, yo he visto los periódicos él ya había tenido varias bandas de blues. Cuando en 1962 forma los Rolling Stones, algún periodiquito de estos diminutos dedicados a la música lo entrevista y dice: debo dejar muy claro que no estamos haciendo un grupo de pop, sino de blues. Es un grupo de blues. Y cuando el otro día lo dije en Twitter, alguien en una de las cuentas que sigo de música puso un trozo de los Rolling haciendo blues ya en el 2000 y tantos. Le decía yo, ¿qué tal que se hubieran quedado en el blues? Y hoy veía yo también en esta cuenta de rockeros y blueseros a Keith Richards tocando con Les Paul, sí, el diseñador de la guitarra Les Paul de Gibson, tocando un blues con Les Paul y cantando Pork Chop, Little Pork Chop. Canta muy bien Keith Richards, eso la mayoría de la gente no lo sabe, tiene discos solo, en solitario y demás. Entonces eran un grupo de blues para separarse de los Beatles. El cambio fue cuando se dieron cuenta de que los Beatles componían sus propias canciones y entonces alguien les dijo, ¿por qué no componen sus propias canciones? Y contaba que en una de sus primeras presentaciones de los Rolling Stones los fueron a ver los Beatles. Son muy amigos, siempre han sido amigos. Dice que traían de estos gabardinas de cuero largas por las que moría principalmente Mick Jagger, que tiene más sentido de la moda y demás, que morían por tener unas gabardinas así y que esperaban tener el éxito que estaban empezando a tener sus amigos. Entonces los Rolling no nacen. Y mira, yo soy más Beatlemaníaco que Rolling Stonero, pero sé que no se copiaron. Ya he opinado del Nobel de Bob Dylan en varias ocasiones, que es el grupo EPTA, es un grupo de chiflados que creen que hablan con los muertos. Los organizó un sacerdote que se llama Padre Pilón, y es un grupo que hace mediumnidad. Y luego trabaja con Iker Jiménez, creo que gratis. Si trabajan gratis son tontos porque él se ha llenado de millones, y si trabajan cobrando, pues son los negociantes más del misterio. La mejor prueba de que la llegada de la Luna fue real es que la Unión Soviética no dijo que era mentira y aceptaron su derrota. Así es, y felicitaron a Estados Unidos con una mala cara, pero felicitaron a Estados Unidos y cambiaron su proyecto espacial para dedicarse a las estaciones espaciales, en las cuales nuevamente se pusieron por delante de Estados Unidos. Es decir, las Mir tuvieron un funcionamiento larguísimo, Estados Unidos puso el Skylab, que no fue ningún éxito, luego cayó. Cuando cayó a tierra, yo estaba trabajando en Editorial Posada cuando el Skylab cayó a tierra, y claro, el problema era si cayó en una zona habitada, porque era una cosa del tamaño de un autobús. Afortunadamente cayó en Australia, creo que mató a 2 ovejas. Y después del Skylab
pasó mucho tiempo hasta que hubiera una estación espacial como las que tenía en funcionamiento la Unión Soviética, las Mir, durante muchísimo tiempo, y ahora también China tiene su estación espacial. ¿Ya habló de Argentina en los BRICS? No, de momento no. Jimena, de esto sí te lo tengo que explicar porque me afecta un poquito personalmente. Pablo Salum de Ley Antisectas habló de este tema. No entiendo por qué no se llevan bien ustedes dos. Te voy a contar. Fue en Twitter, me parece que hubo este intercambio. Yo comenté que era una irresponsabilidad que tanto Argentina como México estuvieran aplicando la vacuna Sputnik cuando la vacuna Sputnik aún no había sido autorizada ni por la COFEPRIS en México, ni por la organización correspondiente en Argentina, ni por la Agencia Europea del Medicamento, ni por la Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Es decir, que se estaba usando a la gente para un experimento realmente con una vacuna que no estaba validada, de la que no había estudios que se pudieran utilizar para validarla, y nunca se validó, nunca se autorizó el uso ni de la Sputnik ni de las vacunas supuestamente cubanas. Y entonces entró este personaje a gritarme que yo era un antivacunas fascista, porque estaba en contra de la vacuna comunista. Dije, a ver, dos cosas. Yo soy lo más pro vacunas que hay en el mundo, pero no estoy a favor de vacunas que no estén probadas, como no estoy a favor de la herbolaria que no está probada, de la homeopatía que no está probada, de la quiropráctica que no está probada. Si no está probado, estoy en contra, porque considero que el método científico ha sido el más eficaz para determinar si algo es seguro y eficaz, cualquier medicamento. Entonces el método científico en este caso pues, no había sido usado y no se le habían presentado los estudios a la Agencia Europea del Medicamento, que es a la que yo le tengo más confianza, para determinar si era segura y eficiente la vacuna Sputnik. Y además este pobre hombre cree que Rusia es comunista, lo cual es gravísimo, ¿no? Es vivir en un mundo muy alejado. Entonces dije yo, no, tú estás mal, déjame te explico. Lo que pasa es que, no, fascista, antivacunas, y se puso a decir por todos lados y en varias redes sociales que yo era un antivacunas. Bueno, la gente se reía de él, lógicamente, y me bloqueó. Yo dije, pues mira tú, ¿estás mal? Estás mal por varias cuestiones. Primero, por aceptar una vacuna ideológica por cuestiones ideológicas, sobre todo que son cuestiones ideológicas absolutamente imaginarias. Y segundo, por la indecencia de acusarme de algo que claramente no soy, simple y sencillamente por tu berrinchito. Por eso no me llevo bien con él. ¿Ves? Somos 365, vamos muy bien. ¿Qué elementos se considera esenciales que debe tener una buena historia de terror? 5 minutos para esto. Mira. El terror ha vivido varias etapas a lo largo de la historia. Esto lo teoricé yo hace muchos años. Lo teoricé precisamente, lo empecé a teorizar a raíz de Pesadilla en la calle del infierno o en Elm Street, Nightmare on Elm Street, y de los libros de sangre de Clive Barker. Las historias de horror solían tener las siguientes características. Tienes una situación normal, hay un elemento terrorífico que altera la normalidad, que pervierte la normalidad, que te hace tener un miedo que no tenías antes, y finalmente hay una reacción de tipo heroico que hace que se restablezca la normalidad aunque haya víctimas. Ejemplos. 2. Uno de ellos es fundamental para la ciencia ficción, el Frankenstein de Mary Shelley y el Drácula de Bram Stoker. En ambos hay un elemento que trastoca la realidad. Y eso que trastoca la realidad, eso que no corresponde a esa normalidad a la que estamos habituados, nos obliga a restablecer la normalidad y nos provoca un enorme miedo, la incertidumbre de lo que puede ocurrir y sobre todo la incertidumbre de morir o tener un destino incluso peor que la muerte en el caso de Drácula si te conviertes en vampiro. Pero cuando el monstruo se va al Polo Norte y Drácula es finalmente muerto o remuerto
por la estaca del Dr. Van Helsing, la normalidad se restablece. Edgar Allan Poe usa un poco menos este sistema, porque las cosas siempre acaban mal. Pero solo acaban mal para una o dos personas. El barril de amontillado, para mí me parece el relato más terrorífico que escribió, o El corazón delator. Son historias de terror que llevan a una solución inevitable, que es la muerte, la destrucción del personaje principal, o su ruina absoluta, como cuando se llevan el del corazón delator. Pero el resto del mundo no tiene mayor problema. Esto lo replica de alguna forma Howard Phillips Lovecraft, pero Howard Phillips Lovecraft tiene un ensayo maravilloso sobre la literatura de terror que empieza diciendo: el miedo es la emoción más poderosa del ser humano, y el miedo a lo desconocido es el miedo más poderoso del ser humano. Y si no es cierto, está muy cerca de ser real. Es decir, tener miedo de las cosas, de lo que nos puede hacer daño, de lo que nos puede perjudicar nuestras relaciones, nuestras esperanzas, nuestras expectativas, es una emoción enormemente poderosa. Y el miedo a lo desconocido, a lo que no está dentro de la normalidad, es el miedo más poderoso. Por eso el miedo a la muerte es el que dispara el sentimiento religioso humano, según muchos estudiosos y algunos menos estudiosos como yo. Creo que el miedo es uno de los elementos esenciales de la religión. Pero a partir de Wes Craven y de Clive Barker ocurre algo muy peculiar. El monstruo ya no está fuera. El elemento que trastoca la realidad está dentro. Entonces no puedes volver a la normalidad, porque el monstruo eres tú. Freddy Krueger no te está persiguiendo como todos los demás slashers de todas las películas horrorosas, estas Viernes 13 que ya las veía uno para reírse, ¿no? Vamos a separarnos para que nos maten uno por uno. ¡Sí! Decías tú, ¿en serio lo van a volver a hacer? Sí, lo volvían a hacer en la siguiente película. En todas las películas de slashers estaban afuera atacándote, así fuera con una maravillosa actuación como la de Jamie Lee Curtis en Halloween. Pero de Freddy no puedes huir, porque Freddy está dentro de ti. Cuando lo desconocido está dentro de ti y parte de ti o todo tú eres el monstruo, yo creo que tienes la mejor historia de terror. Porque dudas ya no de lo que ocurre fuera de ti, sino dudas de ti mismo. Te hace dudar de ti mismo. Clive Barker lo hace mucho en los libros de sangre y creo que sería hoy en día la mejor manera de aproximarse al terror, cuando el monstruo es uno mismo o alguien muy, muy cercano. Hay un gran libro de Frederick Brown de pequeños cuentos que se llama Pesadillas y Gisenstacks, y las pequeñas pesadillas de terror que tiene Fred Brown van mucho por ese lado, creo yo. Bueno, la izquierda no surge de la democracia, sí. Sí, te lo digo yo, Alejandro, la izquierda solo es posible en la democracia. Solo es posible si empiezas creyendo que todos somos iguales. Si crees que no hay que hay reyes, pues ya no puede ser de izquierda. Si crees que hay un orden natural, como el que se pintaba en el Renacimiento, esa pirámide estaba Dios, luego los ángeles, luego los santos, luego los cardenales, luego los obispos, luego los sacerdotes, luego los reyes, luego la aristocracia, luego los sirvientes de la aristocracia y luego el pueblo, donde seguramente estábamos tú y yo. Sin eso, con ese establecimiento, con esa pirámide del universo perfectamente ordenado, la izquierda es imposible. Solo cuando se considera la posibilidad de democracia se pueden empezar a hablar de izquierda. Una mesa virtual con esa función vale. Mamá Santi tiene bloqueada hace años. A mí también.
Me tiene bloqueado desde el 91. No había Twitter, pero ya tenía preparado el bloqueo. Agradezco que David del Castillo ha logrado encontrar la izquierda Feng Shui en papel. Maravilloso. Interesante el concepto de golpe de Estado lento. Morena ya no está considerando a AMLO ni a su sucesor como presidentes, sino como un proyecto de nación. Ajá. Les creemos, o sí. Les creemos. El otro día quedó... cuando estuvimos hablando sobre algunas de mis canciones fundamentales, y solo algunas, porque luego hubo un montón más, hay un montón más de los que algún día hablaremos, alguien mencionó, yo dije lo que cómo habían destrozado la canción I Think We're Alone Now de Tommy James y los Shondells, no sé quién que la versionó en español, la destazó en español, la traicionó en español. Y alguien me recordó El hombre del piano, y creo que el asesinato del hombre del piano es algo que debe ser tenido en cuenta. Bueno, para empezar, este joven con su chupacuero modelo Brando, esta cazadora chamarra de cuero que lleva Billy Joel aquí en 1973, hace 50 añitos, qué jóvenes éramos, ¿verdad, chaval? Se llama modelo Brando porque se diseñó para Marlon Brando en la película El Salvaje, que crea el mito del motociclista o motero heavy, con mi amigo Manolo el Más, por ahí anda, que no pudo venir a comer cordero a la estaca ahora este verano, a ver si el próximo nos vemos y comemos. El verano pasado vino a comer fabada desde Castellón. Esta prenda de cuero, fue diseñada para Marlon Brando en la película El Salvaje, The Wild One, y desde entonces es la clásica chamarra, cazadora, chupa, rockera y motera. Bueno, este era el aspecto de Billy Joel cuando, por cambiar de sello grabador, porque había ya hecho algún disco que no tuvo mayor éxito y quería cambiar de sello grabador, se fue a California y no tenía en qué caerse muerto. Vamos a dejarlo allí. Como no tenía que caerse muerto, tenía una novia, por eso que estudiaba ciencias políticas, pero tocaba el piano. Entonces se consiguió un trabajo de pianista de bar. Cualquiera lo puede hacer. Yo he tenido amigos, mi querido amigo Fantomas, que fue asesinado en México sin razón ni motivo, saliendo del banco probablemente para robarle. Fue tecladista de uno de mis grupos y él siempre quiso ser pianista en un burdel o de menos en un bar como el Piano Bar de Solitarios al que yo iba allá en la colonia Cuauhtémoc en México. Bueno, entonces consiguió trabajo de pianista de bar. Pianista de bar, toca lo que le piden. La gente que está por ahí luego se pone a cantar. Le meten dinero en una copa de coñac grande. Suelen poner, esto es pero mundial, pone una copa de coñac grande y ahí la gente le da dinero, le da propinas y le pagan las copas. Este era el profe Javier en el Piano Bar de Solitarios al que íbamos muchos en México durante una larga época. Incluso un escritor chileno, cuyo nombre se me va ahora, escribió una novela que se llama Piano Bar de Solitarios, ambientada en este lugar. Y entonces lo que hizo él fue algo por lo que se hizo famoso Alfred Damon Runyon. Damon Runyon es como se le conoce mejor, periodista y escritor de cuentos, que fue uno de los grandes observadores del submundo, de los personajes peculiares de Nueva York, sobre todo de Broadway. Ese Broadway que surge de la era de la prohibición del alcohol, que le toca vivir intensamente a los 40 años a Damon Runyon. Entonces, incluso en inglés existe el adjetivo runionesque, al estilo Runyon, para el tipo de personajes que son un poco marginales, un poco irrelevantes, pero al mismo tiempo muy ricos. Y yo no sé si Billy Joel leyó a Damon Runyon o no. Yo he leído a Damon Runyon, me parece excelente. Y de algunos de los cuentos de Damon Runyon salió el musical Guys and Dolls. Y entonces escribió una canción contando su experiencia como jovencísimo
pianista de bar. Y dice, son las 9 de la noche, un sábado, y entra la multitud de siempre. Hay un hombre, un anciano sentado junto a mí, haciéndole el amor a su gin and tonic. Y dice, hijo, ¿puedes tocarme una memoria? No estoy seguro de cómo va, pero es triste y es dulce, y me la sabía completa cuando usaba la ropa de un hombre más joven. La didada, dice la canción. Cántanos una canción, eres el hombre del piano, cántanos una canción esta noche. Todos estamos de humor para oír una melodía y tú nos haces sentir bien. ¿Qué es para lo que sirven los pianistas de esos? También alguna pianista en Nueva York me tocaba jazz y blues, llorábamos con ella. Ahora, John en el bar es un amigo mío, me consigue las bebidas gratis. Y es rápido para contar una broma o para encenderte el cigarrillo, pero hay un lugar donde le gustaría estar mejor. Dice Bill, creo que esto me está matando, mientras una sonrisa huía de su cara. Estoy seguro que podría ser una estrella de cine si solo pudiera salir de este lugar. Se dice el coro y luego dice, Paul es un novelista de bienes raíces que nunca tuvo tiempo para casarse. Y está hablando con David, que sigue estando en la Armada y probablemente lo estará durante toda su vida. Y la mesera o camarera está practicando política, porque la camarera era la novia de Billy Joel. Mientras los hombres de negocios lentamente se emborrachan, están compartiendo una bebida que llaman soledad, pero es mejor que beber solo. Cántanos una canción, eres el hombre del piano. Es un grupo bueno para un sábado y el gerente me sonríe porque sabe que es a mí a quien vienen a ver para olvidarse de la vida por un rato. Y el piano suena como un carnaval y el micrófono huele a cerveza y ellos se sientan en el bar y meten dinero en mi frasco y dicen, hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Lo que estaba haciendo allí ese joven, Billy Joel, era ganarse la vida mientras conseguía un contrato que lo llevó a hacer el primer disco de éxito que tuvo, que se llamaba Piano Man, que llevaba dentro esta canción, Piano Man, que la sigue tocando hasta ahora. Él ya dejó de componer hace mucho, dice que ya dijo todo lo que tenía que decir, cosa que me parece muy mal, yo fui gran seguidor de Billy Joel, sus letras siempre me parecieron maravillosas, 4 o 5 de mis canciones fundamentales serían de él, entre ellas el Downeaster Alexa o We Didn't Start the Fire, pero alguien, no sé quién, decidió hacer una letra en español sin enterarse de nada de todo lo que les acabo de contar, de nada. De todos estos personajes riquísimos, tristes, trágicos en un momento dado, enternecedores, que son gente común, pero que al mismo tiempo, si tú haces la epopeya de la gente común, siempre va a funcionar, porque todos somos gente común. Y a Billy Joel le funcionó divinamente. Sin ningún respeto al trabajo de Billy Joel, a las anécdotas, al hecho de que te está contando parte de su vida real como pianista de bar, hizo una letra en español que es horrorosa, despreciable, nauseabunda, infecta, simplona, boba, llena de lugares comunes, donde el pianista es un viejo borracho al que se le ha ido la vida entre las manos y bebe temblorosamente mientras toca mal y hace que se sienta triste la gente que lo ve porque pobrecito, miserable, que está haciendo el ridículo tocando el piano, todo borracho. Cuando era joven tocaba también y ahora, claro, como se enamoró de una chica mala y la chica mala le destruyó la vida, pues ahora está ahí destrozado bebiendo y tocando el piano. No me jodas. Probablemente es una destrucción mayor que la de I Think We're Alone Now, porque las pretensiones de la canción de Billy Joel eran mucho mayores que las pretensiones de la canción de Tommy James
y los Shondell. Lo único que se rescató de toda la letra de Billy Joel era que el micrófono huele a cerveza. Pero es que en serio, hay un hombre aferrado a un piano, a la emoción empapada en alcohol. Por Dios, ¿quién hizo eso? No he querido saber. Me dicen que lo hizo Ana Belén. No lo quiero creer, creo que es una mujer que tiene mejor gusto, pero lo canta. Me dicen que lo hizo Víctor, espero sinceramente que no. Víctor tiene letras maravillosas. Quien quiera que haya sido, mató, asesinó, destazó brutalmente al pobrecito hombre del piano. Y siempre que lo oigo en español, me da una tristeza enorme por toda la gente que nunca va a oír la letra original con lo maravillosa que es, y por lo cual la he traducido hoy más o menos al vuelo, por si alguno de ustedes no la conocía o conoce a alguien que debería conocerla. Y dice, qué bueno es esto, un terraplanista discutía porque ahora resulta que hay mapas terraplanistas verdaderos, pero hay mapas terraplanistas falsos hechos con la intención de desacreditar a los verdaderos terraplanistas. Vamos a inventar el terracubismo. La Tierra es un cubo. No, mejor no hagamos eso. Yo alguna vez cuando andábamos de escépticos por México, se nos ocurrió a uno de nuestros compañeros, queridísimo amigo, el doctor Pedro Brul, que además tenía una coña, una cara dura y una capacidad de humor negro, oscuro, sangrante. Y decíamos, le ponemos un turbante y lo lanzamos, inventamos una religión. Y cuando ya tenga seguidores les decimos que es falso. Luego lo pensamos un rato y dijimos no, porque la gente no va a creer cuando diga que es falso. Así ha pasado en muchísimas ocasiones, como le pasa a Brian en la vida de Brian. ¿Crees que las nuevas generaciones a futuro van a tener más por elegir ideologías de izquierda democrática o por una derecha? No lo sé. Mira, uno de mis problemas, y lo he comentado aquí en muchísimas ocasiones y lo digo con una enorme tristeza, la izquierda democrática, la izquierda socialista democrática, la izquierda más abundante, porque somos los que tenemos más militantes en todo el mundo, partidos en 140 países, gobernamos en muchos países, hemos gobernado en otros y el resultado siempre ha sido razonablemente bueno. Siempre se han conseguido algunos avances sociales relevantes cuando gobernamos los socialdemócratas. Pero nos comunicamos como el culo. No sabemos estar orgullosos de lo que hemos logrado porque junto a las promesas del marxismo suena tan poca cosa. Pues ampliamos la educación gratuita de primaria también a 3 años de secundaria. ¿Cómo? Y la toma del Palacio de Invierno y el cambio de la sociedad, la revolución radical, el reparto de la riqueza para todos. Y tú estás con esa bobada y 3 años más de educación gratuita. Bueno, sí, pues que mira, es un problema porque cuesta mucho dinero, hay que administrar el dinero para poder pagar a los profesores y las escuelas y los consumibles y la electricidad. Y las canchas, y luego los niños rompen los aros de baloncesto y hay que volverlos a poner y hay que hacer mantenimiento y luego hay gente que barra y hay gente que lo tiene que mantener y hay que pintarlo todos los años, cuesta un dineral. Entonces pues nos costó mucho trabajo lograrlo de los 3 años de la secundaria. Pero ¿cómo? Si nosotros estamos luchando por el bien de toda la humanidad. Bueno, sí suena poquito lo que hemos hecho. El problema es que nosotros lo hemos hecho y los otros no. Pero somos malísimos contando nuestra propia historia, contando cómo se ha cambiado el mundo desde que la socialdemocracia abandona el marxismo en los años 50 del siglo pasado y empieza a mirar la realidad de otra manera, con una serie de programas políticos cada vez más ambiciosos, el de Bad Godesberg, el de Berlín. No lo comunicamos bien. Y no lo comunicamos con la enorme pasión con la que Milei viene y nos llama comunistas, el miserable. Tenemos un problema de comunicación, lo he dicho siempre, lo he dicho en el partido, lo he dicho fuera del partido, lo he dicho en mis libros y lo diré cada vez que quieran. Si no sabemos venderlo,
si no sabemos comunicarlo, si no sabemos enorgullecernos por lo que ha logrado la socialdemocracia, si no sabemos enseñarle a la gente que eso que tiene que le parece tan normal se logró gracias a políticas socialdemocráticas, como no les enseñamos que esos derechos laborales que tienen, es que yo trabajo 8 horas diarias, pero tengo vacaciones, pero tengo pensión, pero además la empresa tiene que gastar en ponerle protectores a las máquinas para que no pierda yo una mano, y si pierdo una mano me reponen un dineral. Siempre todo eso se luchó, es el resultado de sindicatos y de luchadores y de trabajadores en lucha contra empresas que no querían dar nada de eso y estados que no querían que los trabajadores tampoco tuvieran eso. Eso que te parece normal, esa seguridad social que te parece normal, esa educación gratuita que te parece normal, esas pensiones que te parecen normales, hubo que pelear por ellas y hubo gente que murió por ellas, aunque no tan heroicamente como los que iban a cambiar el mundo completamente. Pero hubo gente que murió por ellas y ahora las tienes. Y la igualdad de las mujeres igual, y la igualdad de los homosexuales igual, o de los intersexuales en general. Pero no contamos bien nuestra historia. Nos avergüenza no ser tan revolucionarios como los revolucionarios. Y me enferma. Me has preguntado 4 veces del modelo pedagógico Montessori. No tengo idea. No he estudiado el modelo pedagógico Montessori. No soy pedagogo. Tú analiza el modelo pedagógico Montessori y dime qué evidencias contrastadas y comprobadas hay a través de estudios rigurosamente realizados de qué sirve o de qué parte sirven. Se llama pedagogía basada en evidencias. Yo no tengo mucha opinión. Acaban de sumarse 6 nuevos países al bloque de los BRICS. ¿Cree que este contrapeso global es una amenaza real para el status quo? No lo creo porque no tienen intereses comunes. Europa tiene intereses comunes. La integración a los BRICS obedece a otros intereses y intereses individuales. Pero además ahí hay una cosa que a mí hoy precisamente viendo la integración de otros países a los BRICS, me reía yo, porque es lo mismo que pasa con el PP, que el PP puede hablar con los independentistas catalanes y vascos sin problema, pero si lo hace el PSOE, uy, qué mal. Uno de los países que se integra al BRICS se supone es Arabia Saudita. Y lo están aplaudiendo los mismos mamarrachos que te dicen que Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Canadá no deberían tener relaciones con Arabia Saudita porque son unos putos asesinos. ¿Qué lo son? El príncipe heredero mandó a asesinar directamente a un periodista, lo sabemos, y lo descuartizaron y se lo llevaron en la propia embajada de Arabia Saudí. Pero hay que tener relaciones con ellos, aunque no te caigan bien. Entre otras cosas porque necesita su petróleo, lástima. Pero cuando otros países tienen relaciones con Arabia Saudí, muy mal, muy mal. Entonces, claro, los moralinos levantan la manita. Y ahora, qué bien que Arabia Saudí está con Brasil y con Rusia y con China. ¿Really, Willy? ¿Really? Pues tu moral es de chicle. Otra vez, los principios se van un poco al cuerno. Maussan envió su propia versión del mensaje de Arecibo, ni lo sé. Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán. Es que no me jodas, por favor, coloso de Rodas. No sabía de Irán. O sea, los ayatolas sanguinarios y asesinos. El segundo país que más personas ejecuta en el mundo todos los años después de China es Irán. ¿Y aplaudes que esté del lado de Brasil y Argentina? ¿Really? Esos 3 países que mantienen a las mujeres bajo una dominación medieval y que asesinan a los altersexuales. Vamos a aplaudir que están ahora con Argentina y con Brasil. ¿Really?
Es que es tan absolutamente alucinante. Es tan absolutamente alucinante. De verdad, hay mucha gente que tiene más presencia en los medios de la que debiera y por lo tanto habla como si representara o a toda la izquierda o a toda la ciudadanía o a todos los sociólogos o a todos los no sé qué, que andan haciendo dictados morales cuando deberían primero ver lo que pasa en su casa, porque no funciona lo que pasa en su casa como para que anden regañando a otros. Carlos Alberto Altamirano, rápido, la COFEPRIS no abastece de medicamentos, solo autoriza o no autoriza medicamentos. Una vez autorizados, quien tiene que abastecerlos para la salud pública es el gobierno federal. Es decir, tu problema no está con COFEPRIS, tu problema está, como tantos otros, con Andrés Manuel López Obrador. Hablando de guitarras, ¿qué modelo marcas recomendarías? Depende, acústicas o eléctricas. A ver, eléctricas, yo siempre he sido un enamorado de la Stratocaster de Fender o de la Gibson Les Paul. Pero las SPR están haciendo cosas enormemente interesantes. Y en acústicas, aparte de los grandes nombres, Yamaha tiene material muy razonable y si no, ¿cómo se llaman? Las grandes estadounidenses, la gran fábrica de guitarras estadounidenses, no me acuerdo ahora, pero la más famosa. ¿Crees que haya guerras por los recursos de la Luna? No. ¿Qué recursos? Es una mentalidad muy del siglo XX, la guerra por los recursos. La guerra ahora es por los mercados, no por los recursos. Los recursos se obtienen. A veces sale más barato comprarlos. Yo creo que tenemos que cambiar el chip, como dicen algunos, en ese sentido. Porque es una mentalidad a los rusos se les ha convencido que Europa lo que quiere son los vastos recursos que tiene Rusia. No, pues se los compramos y ya. Más problemático ha sido, por ejemplo, el caso de los chips. Resulta que todo el mundo había descargado en China la obligación de fabricar los circuitos integrados, los microcircuitos integrados, hasta que nos acabamos de dar cuenta con la pandemia que esa dependencia nos ponía en un riesgo horroroso. No es la materia prima, es la transformación de la materia prima y es el mercado de la misma. Tienes el control de la fabricación, tienes el control del mercado. Y entonces, a marchas forzadas, Estados Unidos y Europa están promoviendo la instalación de fábricas que hagan circuitos integrados para romper la dependencia con China. Esa es una batalla real. No es una batalla por el litio como quiere López Obrador. El tipo de materias que se van necesitando va cambiando con el tiempo. Ha ido cambiando. Entonces, quedarnos en la idea de que las guerras se hacen por recursos, aunque pueda haber evidentemente problemas de recursos, pero ya no es como en el siglo XX. Las cosas han cambiado enormemente. ¿Cuáles son los problemas influyentes en la historia de la música? ¿The Beatles o Elvis Presley? ¿No? Elvis Presley es un fenómeno sociológico, pues no es un fenómeno musical, no escribió una sola canción, nada. Elvis Presley es un fenómeno social, sobre todo en los Estados Unidos, aunque también, evidentemente, tiene repercusión a nivel mundial, porque todos quieren ser Elvis Presley, pero no es una influencia de carácter musical, es una influencia sobre todo de carácter social. Tú no olvides que después de la Segunda Guerra Mundial se inventa la cultura juvenil que antes no existía.
no había una cultura juvenil, no había una cultura diferenciada de niños, adolescentes y adultos. Los adolescentes eran niños o adultos. Y por eso en todas las culturas, una vez que tienes tu rito de paso, tu rito de pubertad, pasas a ser adulto. Es la posguerra la que inventa, de alguna manera, o da pie a la existencia de una cultura juvenil, cuya esencia, musicalmente, por supuesto, viene a ser el rock. Entonces, es un fenómeno de carácter social en el que se inscribe la figura de Elvis Presley como un hombre que canta como negro, que baila como negro, pero que es blanco, de Mississippi, es camionero, pero entonces era pobre. Sí, claro, era muy pobre, era trabajador manual, no era precisamente un intelectual. Y eso, la proyección que tiene un valor de carácter social, creo que es relevantísimo. Pero no es lo mismo que el valor musical que tienen los Beatles, que son un fenómeno que empieza siendo claramente social, pero que resalta a lo musical cuando tiene éxito y cuando tienen éxito pueden hacer lo que quieran. Es decir, a partir de Robert Soul. Creo yo, por lo menos. Entonces, no los igualaría de ninguna manera. En México se van a aplicar las vacunas Abdalá y Patria como refuerzo y son las únicas que habrá, según dijo López. Bueno, Abdalá y Patria son las dos vacunas cubanas que tampoco se ha demostrado ni su eficacia ni su seguridad, pero todos los mismos antivacunas que están furiosos porque se demostró que la vacuna de Johnson & Johnson, la Janssen, en 1 de cada 10 millones de casos provoca trombosis con trombocitopenia. Esos mismos están diciéndote que está muy bien que te vacunes con algo que no está probado, cuando el otro se ha probado tanto que se sabe cuáles son sus riesgos. De aquí a estas no tienen riesgos. Son perfectas. ¿Por qué? Porque las hicieron en Cuba. Jodas, no está bien eso, no es correcto. Y bueno, pues seguimos esperando las vacunas que prometió Elena Álvarez Bulla, por supuesto. Por supuesto. Marc Jared, después de ver tu opinión de Malcolm X, busqué información de él y en ningún lado dicen que sea un segregacionista, más bien lo ponen como víctima de ello. A ver, teoricemos como teorizaba Malcolm X. La segregación se lleva a cabo cuando dos grupos humanos están situados de manera tal que uno domina al otro y por lo tanto los segrega. Es decir, los negros estaban segregados de los blancos en esta visión, en esta interpretación que hace Malcolm X. La segregación implicaba la relación de poder y de opresión de un grupo sobre otro. Malcolm X no quería la segregación al revés, que los negros fueran los que dominaran a los blancos. Él defendía la separación, es decir, cada quien en su país, con su economía, con su soberanía económica basada en el color de la piel, con su soberanía política basada en el color de la piel, un país de negros y un país de blancos, y lo llamaba no segregación, sino separación. Cuando tú haces filosofía política y te le cambias el significado de las palabras, puedes generar este tipo de confusiones. Malcolm X no estaba a favor de la segregación racial, de acuerdo, según su definición de segregación, pero estaba a favor de la separación racial y por eso invitan a los nazis a la reunión de la Nación del Islam. ¿Ya? Busca segregation, separation, Malcolm X, y ahí está ampliamente explicado. Bibliofílica que sabe de libros mucho más que yo, recomienda Danza Macabra de Stephen King como una antesala para entender cómo se escribe terror. El monstruo dentro, la mitad oscura de Stephen King. Sí, hay muchos ejemplos, pero es ya segunda mitad del siglo XX todo. Ya se anunció la renuncia de Rubiales. Bueno, lástima que haya renunciado y no haya sido echado, pero bueno, si esa era la cuestión. Fue Víctor Manuel de la letra de Piano Man. Ay, qué pena, mano. Con las grandiosas canciones que tiene Víctor. Bueno. No, Víctor Manuel y Ana Belén no son mis amigos. A Víctor Manuel lo he visto 2 veces en la vida.
Una vez que en México los entrevisté a él y a Ana Belén para Excelsior, en el lobby de, no me acuerdo cómo es el hotel que está ahí enfrente al Auditorio Nacional, los vi allí, estuve conversando con ellos, hice una entrevista que publiqué en Excelsior. No nos hicimos amigos con eso. Y luego cuando aquí en la Semana Negra se hizo un homenaje a Paco Ignacio Taibo I, que sí es amigo, tanto uno como dos son amigos de Víctor, vino Víctor, no recuerdo haber cruzado una sola palabra con él, o sí para decirte sirvo algo, porque yo era el encargado del funcionamiento de la carpa donde se hizo el homenaje, donde se hacía todo el trabajo de la Semana Negra. Estuve a cargo durante años de eso. Pero fuera de eso no son mis amigos para nada. Me gustaría hacerlo, por supuesto, pero no. Confirmo, la adaptación la hizo Víctor. Qué triste, de verdad. Qué fracaso. Bueno, no todo nos sale bien. Hay personas que critican a las nuevas generaciones por tener vacaciones y por exigir tratos laborales dignos, que gracias a eso son flojos. Es que, mira, son los mismos que se olvidan que cuando sus abuelos fueron emigrantes de aquí de España, trabajaban tan duro como los chinos cuando llegan aquí, son inmigrantes. Se enojaba la gente por las tiendas de chinos, los bazares de chinos cerraban hasta las 10 de la noche o las 11. ¡Ay, es competencia desleal! ¿Tú qué crees? Cuando mi abuelo de aquí de Asturias fue a México, a Yucatán, a Mérida, y atendía una tienda, ¿tú cuántas horas crees que trabajaba? Se levantaba a las 6 para barrerla. Lo bueno es que no tenía que viajar mucho porque dormía abajo del mostrador. Y abría a las 7 de la mañana y cerraban a las 10 de la noche. Y dormía abajo del mostrador con una puta manta. La gente no se da cuenta de cómo todos hemos vivido, como nuestras generaciones han vivido lo mismo. Y hoy los hijos de los inmigrantes chinos que han venido a poner bazares y restaurantes y tiendas de comestibles, porque en otros lugares de España tienen más tiendas de comestibles que bazares, ahora sus nietos o sus hijos ya están en las universidades aquí en España. Son la primera generación de universitarios. Soy la primera generación de universitarios de mi familia también. Mis tíos nunca pasaron por la universidad. Más de uno nos acusa a los socialdemócratas de tibios, lo cual considero un verdadero cumplido. ¿Has escuchado a Fito y Fitipaldis? Claro que he escuchado a Fito y Fitipaldis. Me gusta muchísimo el trabajo de Fito y Fitipaldis, fíjate. Quiero contar esto porque hace mucho tiempo que lo tengo a mano y no he podido porque es simplemente una anécdota que me llamó la atención. Espero que les divierta un poco. Hace un porrón de años, en mi primer libro de cuentos, se publicaba esto que es la geografía de Pompeyo Buxtehude. Pompeyo Buxtehude, nombre que tuve como 10 años antes de escribir el cuento, es el Mesías de los hombres de las coladeras. La historia es la siguiente. La gente empieza a vivir en los drenajes, en los túneles, en las coladeras de las grandes ciudades. Excluidos, drogadictos, gente que simplemente no quiere saber nada de la vida, que quiere aislarse y huir, pero es más inteligente que los que quieren huir al campo, donde se trabaja más, y crean una sociedad bajo tierra. Y el primero que nace en las coladeras, por lo tanto es el Mesías de esta sociedad, es el tipo al que por alguna extraña razón, que ya no me acuerdo cuál es, le ponen de nombre Pompeyo Buxtehude. La idea era que iban a limpiar las coladeras y resulta que no van a poder porque Pompeyo encabeza la resistencia. Algo así, ya ni siquiera me acuerdo del cuento. A ver, escribí más de 200 cuentos, ya hace muchos años que no escribo ningún cuento. Pero me llamó mucho la atención esto. Es una ciudad subterránea en Las Vegas, donde viven cientos de personas, donde han creado una sociedad medianamente funcional, obviamente dependiente en todo del exterior. Hay gente que entra y sale, que tiene como su nicho, lo cierra y no le roban las cosas, se va y vive
afuera 3 meses y luego regresan. Gente que ha logrado organizarse para vivir bajo tierra. Por ejemplo, Rick, a los 72 años, es uno de los residentes más antiguos de la llamada capital mundial del vicio, que es como le llaman a Las Vegas, los cursis. No lo haga usted, por favor. Rick ha vivido de forma intermitente allí durante 35 años. Para llegar a donde él vive hay que bajar al canal situado frente al Casino Río, esquivar las piedras y basura acumulada por las riadas y adentrarse por la boca de uno de los túneles que empiezan allí. Estoy leyendo esto que escribió, por supuesto, Leire Ventas, corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles. No es nada lo original mío, es la historia de Pompeyo Buxtehude. Estos túneles forman parte del sistema de control de inundaciones de la ciudad. Ustedes saben, estos túneles de drenaje profundo que se crean precisamente para evitar las inundaciones en las ciudades grandes. Es un laberinto que se extiende de una cordillera a otra en el valle para capturar y redirigir el agua de lluvia. Y se hacen incluso grandes depósitos para que vaya allí el agua de lluvia y no salga a la superficie. Acabamos de hacer uno interesantísimo aquí en Gijón, vi parte de la construcción. Este señor dice que no consigue sacarse de la cabeza las pesadillas por su pasado como militar, gente que tiene trastorno de, ¿cómo se llama?, de estrés postraumático, y que por ese estrés postraumático y las pesadillas no puede vivir en la superficie. Dice, estuve en Vietnam, pasé 3 años en el infierno y eso me trajo problemas mentales. Y se entiende muy bien, ¿eh? Yo he tenido amigos que fueron veteranos de la guerra de Vietnam, ninguno está bien de la cabeza, algunos estaban mucho peor y algunos están apenas ligeramente tocados, pero vamos, me acuerdo de uno. Bueno, dijo que luego en su vida hizo de todo, estuvo en el sindicato forense, se dedicó a la construcción, abrió el casino, abrió los casinos, condujo taxis, pero finalmente acababa renunciando a todo y hoy recibe $23 el día 3 de cada mes de parte del gobierno de Estados Unidos y limosnas esporádicas, pero le molesta que cada vez más personas busquen refugio en el túnel. La razón por la que me quedé tantos años aquí es porque conocí a la gente, pero hay algunos nuevos ahora y realmente no me relaciono con ellos, no me relaciono con nadie, soy más bien un solitario. Otro parece contento con la visita, Jay, y dice que hasta se ha puesto maquillaje para que le tomen la foto, tiene unos 47 años, llegó a Las Vegas hace 14 en autobús desde New Hampshire, en el extremo noreste de los Estados Unidos. ¿Quién me iba a decir que una vez aquí me robarían el pasaporte, mi tarjeta de la Seguridad Social y que me quedaría con $27 en el bolsillo? Por mucho que lo he intentado, es que no ha podido conseguir una identificación y lleva 9 años viviendo en el sistema de drenaje de Las Vegas. Es un relato que cuentan muchas personas que viven en las alcantarillas. No me siento especialmente inteligente porque me parece un desarrollo normal de una sociedad, de una ciudad, donde los marginados tienen que ir a algún lado y de estar en la calle, estar bajo techo, los seres humanos siempre hemos buscado las cuevas. O sea, no creo que sea tampoco un logro espectacular, pero me llama mucho la atención y de alguna forma me agrada que aquel Pompeyo Buxtehude, del que escribí hace, a ver si en los años 80, pues esté quizás haciéndose ya realidad en el drenaje profundo de una ciudad como Las Vegas, que es una ciudad absolutamente delirante, donde solo he estado una vez y trabajando para remate. Yo he recorrido todo lo que he hecho en Estados Unidos, lo he hecho trabajando. Siempre que cuando digo, estuve en Nueva York, ¡ay, qué bonito! ¿Qué hiciste? Trabajar como un perro. Salí una noche, que por cierto fue cuando conocí a esta pianista de bar, y luego el resto del tiempo estuvimos trabajando como perros. Ah, bueno, ¿y luego a dónde estuviste? Pues he estado en San Diego. ¿Y qué conoces de San Diego? El interior de un hotel, porque estuve trabajando como perro. Y luego a dónde está? Pues estuve en Sarasota, Florida. Ay, Sarasota, ¿cómo es? Pues un lugar que tiene un hotel donde iba yo a trabajar. Bueno, pero tú vas mucho a Acapulco. Uy, sí, 3 o 4 veces al año. ¿Y qué tal Acapulco? Pues mira, estoy adentro del hotel. Y no he visto. Durante 5 años no vi la playa en Acapulco. Jamás, porque iba yo, trabajaba en el hotel, en los salones donde hacíamos los espectáculos audiovisuales, y luego terminábamos agotadísimos, pues trabajábamos una cantidad brutal de horas, cogías el avión, regresabas a la Ciudad de México,
Dije, cogías, ay, los mexicanos se van a horrorizar. Tomabas el avión, regresabas a la Ciudad de México y no, vamos, la luz del sol a ratos, pero en la playa ni en foto la llegábamos a ver. Entonces, pues a Las Vegas también la conocí así. A ver qué tenemos que terminar. Ah, sí, AMLO anunció la apertura de una megafarmacia para resolver el desabasto. Esa farmacia es una estupidez. Los medicamentos caducan, la gestión de una farmacia es una cosa complicadísima. Hay programas de informáticos complejísimos para gestionar una farmacia, porque si se te empiezan a caducar los medicamentos en almacenamiento, pierdes dinero a manos llenas. No tiene idea. Es la ocurrencia de la semana. Una farmacia que tenga todos los medicamentos del mundo. Sí, hombre. ¿Cuántas quieres? Ay. Anarcocapitalismo no es más que una forma de neoliberalismo enmascarado, no, es la forma extrema del neoliberalismo. Digamos que el neoliberalismo implicaría también al minarquismo, que es el, bueno, que tengan un poquito de Estado para que me cuiden, no sea que me vayan a hacer daño esos señores feos que trabajan. Y luego el anarcocapitalismo, que es, no, todo el mundo va a ser rico. El anarcocapitalismo es como el comunismo, pero para egoístas. Me cae muy bien. En Irak no se encontraron las armas de destrucción masiva, pero sí había mucho petróleo, sí, y ese petróleo le pertenece a Irak. ¿Qué versión de Los Locos Adams te gusta más? La de la televisión. ¿Qué pasó con la tele rusa? Que no he tenido tiempo de hacerla. Lo siento. ¿Cuál es tu opinión de Víctor Jara? Víctor Jara me parece un tipo que siempre fue muy comprometido con sus creencias, con sus ideas. Era un buen guitarrista, un muy buen guitarrista. Y un compositor que tiene algunas cosas absolutamente memorables, como Te recuerdo, Amanda. Y un hombre que fue consecuente con sus ideas políticas hasta el final. La geografía de Pompeyo Buxtehude, que es el nombre de un compositor del barroco, que me gusta muchísimo el barroco. Yo tendría que volver a sacar ese libro, pero en virtual, pero es malísimo. Si quieres leer algo mío, lee el otro libro de cuentos que tengo en virtual, que es Escenas de la Realidad Virtual. No, Escenas de la Realidad Virtual, ese fue el primero. Más allá no hay nada. En Amazon, nunca promuevo mis libros, en Amazon hay un libro de cuentos que me había sacado la Universidad Autónoma Metropolitana, gracias a mi amigo Bernardo Ruiz, y que está en Amazon, en todos los Amazon del mundo, muy baratito. Es el libro de cuentos, Más allá no hay nada, y ahí están los cuentos que más me gustan, los que yo he escrito. Entre ellos el libro de García y otros varios. Bueno. Escuché a Pablo Salom enfuecido contigo, adjudicando una serie de ideas que jamás te escuché profesar. Muchos lectores le querían explicar sobre tus ideas, pero estaba endemoniado. Sí, se cabreó muchísimo, porque ¿cómo me atrevo a hablar mal de Rusia? Imagínate si me viera haciendo la tele rusa. Ven a Los Ángeles y te paseamos, pero en coche, por la única vez que estuve en Los Ángeles, que fui a tomar un curso de guión con Robert McKee, es la única vez que no tenía coche, me movía mi amigo, mi socio, con el que escribí 3 guiones que nunca vendimos. Pero cuando iba yo de donde tomábamos el curso a comer algo en un restaurantito que había como a 1 kilómetro, la gente me miraba rarísimo porque iba yo caminando. Y eso es el auto para todo. Era rarísimo que yo anduviera caminando por Los Ángeles. Entonces, pero sí, me pasean en coche, sí, como en Los Ángeles. Por supuesto, de Los Ángeles conozco la casa de mi amigo, de mi socio, y el lugar donde tomábamos el curso con Robert McKee, y el restaurantito de segunda donde no me dejaban fumar. Y era todavía la época en que apenas me estaba ya acostumbrando a que no dejaran fumar. Hace 20 años que no fumo, pero en aquel entonces fumaba y sufría yo muchísimo. Tenía que fumar en la calle, me parecía horroroso. Y lo otro de lo que quería yo hablar, de por qué las cosas como el cambio climático, los datos no deberían ser política, pues los vamos a dejar para otra vez porque ya es tardísimo nuevamente. Como siempre, tengo más ideas que tiempo, más rollo que tiempo, y lo siento, esto se ha terminado. Hemos hablado de todo lo que ustedes han querido, creo que recorrí completa
completo el chat, y además hemos hablado de muchísimas otras cosas. Espero que les guste, espero que lo pasen bien, espero que inviten a sus enemigos si no les gusta, o inviten a sus amigos si les gusta, denle me gusta y si pueden apóyennos, lo vamos a agradecer muchísimo en Patreon, en PayPal. Todo lo que nos puedan dar es bueno para poder seguir adelante con el canal, para que le pueda yo dedicar más tiempo al canal y menos tiempo a otras cosas que me parecen menos divertidas que hacer esto. Perdón por el ruido, lo siento muchísimo, soy un ser humano normal, común y corriente. Nos vemos el miércoles, espero tener lo de los libros de texto. Nos vemos el jueves aquí, a la misma hora, y entre tanto, de aquí a entonces, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.